La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, cafeteros. Soy Juana desde Albacete. La verdad es que creo que tenemos una responsabilidad que hay que asumir, aunque sea con pequeños gestos como este. Y bueno, larga vida a la resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Hemos creado una base, una plataforma donde se recoge toda la información de cómo se están comportando todos esos pacientes. Hasta ahora sabemos que un 80% de ellos no desarrolla síntomas, son síntomas, digamos, muy leves. Por una parte, Pedro Sánchez vende a los medios de comunicación que quiere tender puentes con el Partido Popular. Y a renglón seguido se dedica durante toda una intervención a insultar y a atacar sistemáticamente al Partido Popular. ¿Cuántos españoles están de acuerdo en una ley de eutanasia? Pues la mayoría de los votantes de todos los partidos políticos. ¿Cuántos están de acuerdo en una renta básica que evite la pobreza, en particular la pobreza infantil? También la mayoría. ¿Qué hacen entonces? Generar falsos problemas para formar una bronca tremenda y desviar la atención de lo importante. ¿Que quieren bronca? Pues ellos mismos. ¿Que quieren crispación? Pues que crispen. Nosotros a lo nuestro. No solamente tenemos diferencias, que algunas existen, hay muchísimos puntos en común. Y lo que creo es que, como en todo gobierno de coalición y como pasa también en el movimiento feminista, hay muchos debates que son debates que van a estar vivos permanentemente. El debate de la prostitución es uno de ellos. Siempre ha estado vivo en el movimiento feminista. Creo que no es tarea de este ministerio resolver ese debate, sino ver cómo, a nivel institucional, podemos hacer políticas que garanticen derechos de todas las personas, en concreto los derechos de las mujeres. Y yo he informado de esto al gobierno argentino, al gobierno mexicano, al gobierno español, a la Unión Europea, al gobierno de Rusia, a gobiernos amigos, para que se conforme un grupo de países amigos que favorezca el proceso de diálogo. Que sin duda la derecha española es una excentricidad política. No deja de causarme cierta impresión y cierta gracia también, verlos ufanarse de lo bien que es retratarse con un personaje que ha dejado mucho de ser político, que en lo absoluto es político. Pemex tiene una deuda de alrededor de $800 millones. Nosotros nos propusimos acabar con la corrupción y es lo que estamos haciendo. La verdad es que me sorprende mucho. No me la esperaba que un tribunal experto en derechos humanos, cuando hasta ahora la doctrina ha sido la contraria. Si tienes un mínimo de empatía, entiendes que una persona que a lo mejor recorre miles de kilómetros jugándose la vida a través de desiertos como el del Sáhara y llega hasta la frontera de Melilla y se juega la vida saltando unas concertinas en las que se puede dejar los brazos, las piernas con heridas graves, como hemos visto muchas veces, es evidente que eso no lo hace nadie por capricho, ¿no? Buenos días, cafetera. Hoy es el día en que está previsto que el presidente del gobierno se reúna con el líder de la oposición. Y está previsto que nada salga adelante.
Hablamos de nuestro país, pero no importa en qué país del mundo escuches esto, ni de qué gobierno creas que estamos hablando. La prensa dice esta mañana que nadie espera nada del encuentro, aunque se trate de una asignatura pendiente desde hace meses, y los problemas a resolver sean importantísimos y nos afecten a todos. Problemas regionales, presupuestos, el bloqueo de órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, que está caducado en España desde diciembre de 2018, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo. Según Público.es, Sánchez propondrá a Casado varios pactos de Estado y la renovación de 10 órganos institucionales. Sánchez y Casado se reúnen en la Moncloa en un clima de bloqueo, nos dice también el periódico El País, que defiende que las elecciones de abril en Galicia y en el País Vasco dificultan los acuerdos y por eso, como dice La Razón, ninguna de las dos partes espera avances del encuentro. El bloqueo y la crispación. Todo en esta lógica electoral y social a la que nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a que si la derecha está en la oposición se puede permitir dinamitar la convivencia y también los acuerdos en materias sensibles, aunque se trate de asuntos relevantes. Nos hemos acostumbrado a que si el calendario electoral es amplio, todo vale para recuperar el poder y para mostrarse fuerte ante su propio electorado. Según el diario.es, estamos ante una relación cordial en lo personal e imposible en lo político. Cordial pero imposible. No importa si por el camino el país queda varado, no importa si el clima de convivencia se deteriora, presentando al contrario siempre como una pieza a batir. Y eso termina trasladándose a cada pueblo, a cada barrio, a cada bar, a cada casa. Es un virus con efectos devastadores, peor que el coronavirus. Porque hace ver que uno puede discrepar solo mediante la crispación y el odio. Hoy se reúne el gobierno y la oposición. Hoy la prensa ya ha vaticinado qué es lo que va a pasar. Otra vez perderemos los demás, perderemos todos, perderemos nosotros, pero también vosotros. El tú y el ellos. Los que se consideran diferentes volverán a ser quienes paguen las consecuencias. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera, y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Mientras tanto, un montón de derechos civiles que vemos marcha atrás, caminando, dando pasos hacia atrás en lugar de dar pasos hacia adelante. La ofensa a sentimientos religiosos sigue siendo delito en España. Willy Toledo se sentará hoy ante la justicia por cagarse en Dios. Sí, ante la justicia, aquí, en España, a estas alturas. ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Dónde queda ese espacio que había otorgado la democracia y que hacía de la democracia algo fuerte? Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy aquí en La Cafetera, para lo que tenemos un hashtag, almohadilla, La Cafetera Dios. Almohadilla, La Cafetera Dios. Y mientras tanto, a Dios rogando y con el mazo dando, el mazo de la justicia. Así que utilizad nuestro hashtag, participar a través de nuestro hashtag para que podamos poner orden en el debate, para que podamos organizar el debate, como ya están haciendo. Ángel Trianero, buenos días, dice que se reúnan gobierno y oposición debería formalizarse. Las discrepancias no deben dejar de lado el diálogo. Buenos días, Ángel. Enrique Casado dice, habrá que empezar otro lunes con optimismo y con confianza, a ver si nos defraudan. Buenos días, Enrique. Ventura Vilés, buenos días. Ana Pérez, Jab Balfri, Rafael Rastales, Fran Cortez, Marxisas, Diana Martínez, Esca Escaleches, Tine Viera, indignados, un montón de gente que se incorpora a esta hora, Palomeira Zazabal, Marcus, y que están utilizando ya el hashtag en las redes sociales. Almohadilla, La Cafetera Dios. Os pedimos que nos ayudéis a dar a conocer el hashtag del programa allí en Twitter, en las redes sociales, y también el link del programa para que más gente se incorpore a esta gran familia de La Cafetera, para que se nos oiga, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. María Navarro, buenos días.
Muy buenos días. Es que estaba pensando, veía los titulares hoy en las portadas de los periódicos y todo el mundo ya vaticina el resultado de la reunión. Todo el mundo da por hecho que es bloqueo, fracaso, que no tiene objetivo más allá que el de la fotografía. Es muy triste porque al final en España nos estamos acostumbrando a no creer en el diálogo político, y si no creemos en el diálogo político, ¿qué nos queda, no? Yo creo que pues estamos dejando de lado la esencia de la política, y creo que también esto viene a raíz de la incomunicación que ha habido con el tema de Cataluña, que ahora se está trasladando ya a todas las cuestiones políticas, y es muy triste, sí, que ya vaticinemos que el diálogo político va a ser imposible entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy en el programa. Vamos a analizar un poco las consecuencias de este asunto, la forma en la que se da por hecho ya el fracaso del diálogo, el fracaso de la política, como dice María. No es un asunto irrelevante, es un asunto trascendental que hoy se percibe, se respira leyendo los titulares de las portadas, y como nos hemos acostumbrado a que esta es la retórica, la dinámica política, que no pasa nada, al fin y al cabo el enfrentamiento, pero no es más que profundizar en la gran herida de la democracia y en la antipolítica, y no se puede consentir, no se puede tolerar que las instituciones estén bloqueadas, no se puede tolerar que nos hayamos acostumbrado a una forma de oposición tan virulenta, tan crítica, tan salvaje, pero que no se esté construyendo nada, y que además demos por hecho que no importa, porque si son los nuestros los que están gobernando, ¿qué más da? Total. Y cuando estamos haciendo oposición, bueno, pero es que así podemos recuperar el poder, y nos hemos ido acostumbrando a esta dinámica de convivencia que es deplorable y que tiene consecuencias. Y o empezamos a ponerle freno, o empezamos a ser exigentes desde abajo, empezar a cuestionar. Está muy bien envolverse en las banderas, está muy bien envolverse en los derechos, está muy bien envolverse en lo que cada uno considere que debe ser la prioridad, pero mientras tanto las instituciones siguen bloqueadas, los presupuestos parados sin aprobar, y cuidado, porque al final los perjudicados somos todos y cada una de nosotras, así que hay que ser un poco más crítico y más exigente con los resultados. Si esto pasase en cualquier empresa, despedían a los consejos de administración. Vamos a analizar las portadas y lo comentamos todo aquí en la cafetera. Bueno, porque en efecto Sánchez y Casado, dice el periódico El País, se reúnen hoy en la Moncloa en un clima de bloqueo. El examen parlamentario a Dolores Delgado para ser la fiscal general agranda también la brecha entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Sabéis que la exministra Dolores Delgado fue propuesta para ser la fiscal general del Estado. Habiendo sido exministra, algunos consideran que eso pone en evidencia la falta de independencia del nuevo órgano si sale nombrado, de manera que han decidido bloquear las instituciones como llevan haciendo desde diciembre de 2018. Al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición se van a reunir en todo caso hoy en la Moncloa bajo el signo del bloqueo, dice el periódico El País, porque ni socialistas ni populares albergan esperanzas de que en la cita se puedan cerrar acuerdos de forma inmediata. Total, ya lo ha dicho la prensa, porque ahora nosotros que nos reunimos nos vamos a atrever a desdecirlo. Al fin y al cabo es lo que espera la gente de nosotros, confrontación, cara de perros. ¿Para qué vamos a intentar buscar acuerdos y cordialidad? Sí, al fin y al cabo es lo que se espera de gobierno y oposición. Bueno, pues mientras eso sucede, hoy en la portada del periódico El País, la distancia es grande, dice. Así que es lo que nos encontramos hoy en esta portada. Dice que Casado, tras meses reclamando la reunión, ya ha avisado de que acude a la cita por respeto institucional pero sin mayores expectativas, y que pese a ello el presidente del gobierno va a recordar al líder de la oposición la necesidad de desbloquear órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial. Ya sabéis que el mandato caducó en diciembre de 2018 y esto mantiene paralizados los nombramientos importantes en el Tribunal Supremo, en los tribunales superiores autonómicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues va a ser la solicitud del presidente del gobierno. Además, en la portada del periódico
El Mundo también hoy. Justicia planea un nuevo tipo de delito, sedición a medida de Junqueras. La reforma del Código Penal que prepara el Gobierno prevé crear una forma específica de sedición con el uso de fondos públicos. Lo que critica el periódico El Mundo dice que este tipo de sedición se les aplicaría de forma retroactiva, se indicaría al Tribunal Supremo cómo debe revisar la sentencia de los independentistas. El periódico El Mundo allí contribuyendo un poquito más, si cabe, a esta distancia entre el Gobierno y la oposición, porque Cataluña es uno de los epicentros precisamente del bloqueo, del enfrentamiento entre la derecha y el Partido Socialista que gobierna. Y para el periódico El Mundo, pues si podemos hoy ayudar un poquito más a que esta distancia se amplifique, pues mejor. Además, en el periódico La Razón, Casado exigirá a Sánchez rectificar en Cataluña. Ninguna de las dos partes espera grandes avances del encuentro. Y en efecto, si uno escucha las declaraciones políticas en esta mañana, se encuentra con que desde el Partido Popular, desde la derecha, atribuyen esta distancia al Gobierno. El Partido Popular, Pablo Montesinos Sánchez, dice que tiende puentes, pero en realidad ataca al PP. Además, ayer Pedro Sánchez, como les digo, tuvo esa intervención ante los órganos del Partido Socialista y en esa intervención se dedicó sistemáticamente a atacar al Partido Popular. Por una parte, Pedro Sánchez vende a los medios de comunicación que quiere tender puentes con el Partido Popular y a renglón seguido se dedica durante toda una intervención a insultar y a atacar sistemáticamente al Partido Popular. Por lo cual ayer los españoles pudieron comprobar que Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de volver a la moderación. Esto es lo que cree la derecha, o lo que dice creer la derecha, que Pedro Sánchez no está en la moderación. Claro, luego uno ve a Pedro Sánchez, tampoco le parece que esté precisamente en la radicalidad, porque como las palabras han perdido su sentido, radicalidad como la de quién exactamente, para que nos hagamos una idea. ¿Qué consideran como radicalidad en el Partido Popular? Porque parecería que todo está han perdido tanto el sentido de las palabras. Pedro Sánchez decía sobre la oposición, bueno, no nos distraigamos, no caigamos en ese juego. ¿Cuántos españoles están de acuerdo en una ley de eutanasia? Pues la mayoría de los votantes de todos los partidos políticos. ¿Cuántos están de acuerdo en una renta básica que evite la pobreza, en particular la pobreza infantil? También la mayoría. ¿Qué hacen entonces? Generar falsos problemas para formar una bronca tremenda y desviar la atención de lo importante. Por eso, ¿cuál es la moraleja, amigos y amigas? Si no caemos en su juego, ganamos. Por eso que os pido, que no nos distraigamos. Les regalamos todo el bullicio, todo el griterío, toda la bronca, toda la crispación. ¿Que quieren bronca? Pues ellos mismos. ¿Que quieren crispación? Pues que crispen. Nosotros a lo nuestro, que es centrarnos en las personas, en el bienestar de los ciudadanos, en la prosperidad de todos y de todas los españoles y españolas. Y si hacemos esto, yo estoy convencido de que ampliaremos nuestra mayoría social y electoral. Así que, a por ello. Gracias. Bueno, una estrategia, la del Partido Socialista, que por otra parte ya inauguró Mariano Rajoy. Que griten que yo ya hago lo mío y comparezco lo menos posible. No sé si es una estrategia muy eficaz. No lo fue con Mariano Rajoy, no lo ha sido en otras ocasiones. Manuela Carmena cayó en un error parecido, en un error similar. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que la oposición, mientras tanto, va ocupando espacios, va haciéndose su lugar. Es verdad que uno puede ignorar ciertos elementos del debate, pero no puedes ignorar que están trabajando mientras tú estás presentando resultados, pero cuidado que no siempre es lo más eficaz. Dice, me parece muy razonable esa estrategia, dice Edi Muscus. Lo que pasa es que no siempre ha sido eficaz. Bueno, el otro día la propia Manuela Carmena concedió una entrevista, a ver si la puedo recuperar, concedió una entrevista en la que admitía que se equivocó al fundar Más Madrid. Es una entrevista del diario .es donde ponía en cuestión, la estrategia que había seguido. No, la entrevista se le hizo, es verdad, cierto, Antonio Miguel Carmona, el ex candidato del PSOE. Tiene un programa de radio, no hemos sacado ese audio, ¿no? Tiene un programa de radio y en la entrevista Manuela Carmena consideraba que se había equivocado al fundar Más Madrid. En esa conversación dice que Errejón es muy joven, que tendrá tiempo de demostrar su valía, pero esto ha provocado toda una ola de indignación
en las redes sociales ha provocado toda una ola de indignación y de contestaciones, de mensajes cruzados diciendo, hombre, un poco tarde ahora que la ciudad de Madrid ha quedado en manos de la derecha. Pero lo llevaba esta entrevista de Antonio Miguel Carmona y lo recogió el diario.es y esto ha sido bastante comentado, bastante viralizado. Pero parte de lo que le ocurrió, recupero esto porque en parte lo que le ocurrió al gobierno de Manuela Carmena fue eso, creyendo que como se estaban haciendo las cosas bien era suficiente, no era relevante tampoco entrar en la dinámica política, ni contestar, ni tampoco participar del debate público, del debate político, apenas participar, apenas tener proyección en los medios, apenas contestar a los asuntos que estaban lanzando desde la oposición. Lo que hizo fue que se fueron quedando bastante arrinconados porque la gente no valoró tampoco algunos de los resultados. Por ejemplo, han tenido extraordinarios resultados en materia económica en la ciudad de Madrid y todo eso ha quedado pues laminado en parte también por un descontento de la izquierda al ver cómo se iba dividiendo cada vez más y cómo se producían las traiciones internas que se produjeron, etcétera, etcétera. Pero por eso, cuidado con esta estrategia porque no siempre es eficaz. Mariano Rajoy defendía que sí, que lo mejor era ignorar directamente a la oposición, mirar hacia otro lado. Bueno, es verdad que Mariano Rajoy ya no está, así que tampoco se puede atribuir esto como una causa de su éxito. Esto es La Cafetera. El periódico La Razón ha hecho además un análisis de las encuestas, lo hace a través de una consultora, de NC Report, sobre el primer mes de gobierno. Según el periódico La Razón, la coalición está desgastando solamente al Partido Socialista, no estaría desgastando a Podemos. Dice que los socialistas pierden 6 escaños, que Podemos se mantiene, que el PP es el que más crece, pero la debacle de Ciudadanos impide sumar a la derecha. Bueno, la derecha sigue muy dividida. El aliento de la extrema derecha lo van notando en la derecha, eso hace que sus mensajes se vayan escorando. En la prensa, hasta que no descubran los periódicos conservadores que están alimentando la división dentro de la derecha, seguirán perdiendo por años. Porque mientras siga Vox presente y creciendo, es muy difícil que por la ecuación electoral la derecha vuelva a gobernar en España, salvo que se produzca una desmovilización de la izquierda absolutamente salvaje, que es improbable. Lo que sí que es bastante probable es que esta división en el seno de la derecha impida que gobiernen durante años. Por eso, claro, hay quien atribuye al PSOE estar alimentando, al PSOE, a Podemos, estar alimentando el discurso de la extrema derecha, a la extrema derecha, porque les beneficia electoralmente que esté muy presente, porque rompe a la derecha en trozos. Pero en realidad tiene mucho más que ver con la presencia tan notoria que tiene la extrema derecha en los medios de comunicación. Por cierto, el otro día con una entrevista en Televisión Española que les regalaron un espacio electoral absolutamente... El error de lo que está ocurriendo, que no solamente le ocurrió a Televisión Española, está ocurriendo en todos los medios que más o menos tienen, digamos, una inclinación a una cierta moderación, a un espacio moderado, pero que se creen que invitando a la extrema derecha la pueden desmontar públicamente. Y lo que consiguen es exactamente lo contrario, porque a la extrema derecha no le importa nada que le cuestione sus valores o sus principios o les encuentres incoherencias. Lo que les importa es colocar su catálogo de asuntos en la agenda pública. Y su catálogo de asuntos, aunque sea incoherente, es el suyo. Y sobre todo, le habla a las entrañas de los ciudadanos. Así que da igual que le reproches públicamente, como ocurrió el otro día, le reproches a la extrema derecha que están utilizando el PIN parental, lo están defendiendo en las redes sociales con imágenes falsas, porque ya estás hablando del PIN parental. Y lo que provocas es precisamente eso. Lo digo como ejemplo, porque la extrema derecha no necesita ser cuestionada. Lo que necesita la extrema derecha es no tener espacio en el debate público. Porque si no, ocurre lo que ocurrió el otro día en Televisión Española. Mirad, quiero que escuchéis un fragmento porque me parece que revela perfectamente la naturaleza de lo que estoy hablando. Santiago Abascal, el que tacha de ilegítimo al gobierno porque miente a los españoles, decía el otro día Pablo MM en Twitter, reconoce que su partido está utilizando las redes sociales para esparcir bulos. Y decía Pablo M. Me pregunto si a sus votantes les gusta que le tomen por idiotas. Y ponía este fragmento de Televisión Española donde ocurrió esto. Una cuenta de Vox, pero lo que vamos a ver, o lo que queríamos mostrarle, ahí lo vemos, es una performance, un vídeo grabado en un museo de Brasil, que a través de vídeos de cuentas de Vox se promocionó, digamos, relacionándolo con ese debate del PIN parental, relacionándolo, aunque no tenía nada que ver con el mundo educativo y con la enseñanza de cuestiones sexuales. ¿Qué opina Santiago Abascal
de este tipo de prácticas por parte de las redes sociales de Vox. Le está preguntando a Santiago Abascal, un líder de la ultraderecha, por cierto, cuyo partido político ha sido bloqueado en las redes sociales en Twitter por incentivar el odio, por estimular el odio, ha sido bloqueado en la red Twitter, y le está preguntando por las redes sociales, en televisión, en horario de máxima audiencia. ¿Qué es lo que contesta? Le pregunta por su uso fraudulento de las redes sociales, por la utilización de imágenes falsas. ¿Qué es lo que contesta? Bueno, a mí me parece que hay que denunciar el acercamiento de la sexualidad a los menores y a los menores muy menores. Hemos denunciado el programa Escolae en Navarra, donde se pretende enseñar sexualidad a niños de 0 a 6 años, y nosotros lo que queremos es que a los niños se les respete en su inocencia. Hay algunos que dicen que lo hacemos desde la homofobia. Nosotros no queremos que a los niños pequeños se les enseñen ni prácticas homosexuales ni heterosexuales, ni de ningún tipo, sino que se les respete. Y por eso hablamos del PIN parental, para que precisamente los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus convicciones, que es algo que está en el artículo 27 de la Constitución. Claro, como si la Constitución no fuera respetada, como si a los niños se les estuviera enseñando esa sexualidad que él dice que se les está enseñando. Eso es mentira, no se les enseña esa sexualidad, se les enseña a tener un mínimo conocimiento del cuerpo humano, como si Santiago Abascal estuviera haciendo una defensa de la inocencia de los niños. Claro, porque el resto ya se sabe que se los cenan por la noche. Pero ¿ha contestado algo sobre lo que se le estaba preguntando, la utilización con mentiras de las redes sociales? No, ha colocado en el debate público eso. Aunque el presentador intenta reconducir... Damos ese vídeo porque mi pregunta era más dirigida a la utilización de vídeos descontextualizados, quizá falsos también, para un debate... Quizá falsos no, son falsos, no son descontextualizados. Es un vídeo de Brasil que se está atribuyendo a la enseñanza en España. Lo que estaba haciendo es mentir, pero da igual porque él ya ha colocado, uno, el debate sobre el PIN parental en horario de máxima audiencia. Le está diciendo a los padres, la inocencia de los niños está en peligro. Es irrelevante ya que le estés hablando de las imágenes que se emplean en las redes sociales. ¿Cuál es el problema? Que a la mayor parte de la profesión periodística sufre de este mal, que se creen los salvadores frente a la extrema derecha. Estos que todavía se mueven en un cierto espacio de legitimidad, digamos, de centralidad. Creen, no, yo voy a ser el que les desmonte en antena porque estoy más preparado que el resto, que parecemos imbéciles. Que entonces, no, yo como le puedo preguntar por sus incoherencias, las voy a poner en evidencia, como si lo que importase aquí fueran las evidencias, las incoherencias de este partido de extrema derecha. Que tiene lugar aquí en España y que ustedes han promovido. Bueno, el vídeo no parece falso, podrá ser descontextualizado de otro país, pero es que lo que está ocurriendo en España responde a una posición global de la izquierda en todo el mundo, y entendemos que este tipo de cosas acabarán siendo vistas en España si nosotros no protegemos a nuestros hijos. Así que da igual, porque además como no puedes estar toda la noche enfangado exactamente en el mismo tema, pasamos a otro donde vuelve a suceder una y otra vez. Y este es el mal que sufre no solamente esta profesión, sino la manera en la que la extrema derecha está abriendo espacios entre los medios de comunicación y la ciudadanía. Esto es La Cafetera. Bueno, mientras tanto hay numerosos retos también que están sobre la mesa. Decía Irene Montero en el diario.es sobre las diferencias en materia de feminismo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Hoy es lunes, hoy sabéis que en La Cafetera vamos a hablar de feminismo, precisamente con los impulsores de la gran movilización que se está preparando un año más del 8M. Creo que en conjunto todas esas políticas, la ley LGTBI, la ley trans, dibujan un salto cualitativo en lo que las instituciones pueden hacer para reconocer o para estar a la altura del movimiento feminista que tenemos en España. Por tanto, no solamente tenemos diferencias, que algunas existen, hay muchísimos puntos en común. Y lo que creo es que, como en todo gobierno de coalición y como pasa también en el movimiento feminista, hay muchos debates que son debates que van a estar vivos permanentemente. El debate de la prostitución es uno de ellos. Siempre ha estado vivo en el movimiento feminista. Creo que no es tarea de este ministerio resolver ese debate, sino ver cómo, a nivel institucional, podemos hacer políticas que garanticen derechos de todas las personas, en concreto los derechos de las mujeres, y cómo podemos contribuir también al avance del feminismo sabiendo que no se agota en la institución, ni más bien al contrario, ¿no?
Bueno, y mientras tanto también Carmen Calvo decía: la seguridad de las mujeres sigue sin estar garantizada, decía la ministra. Nos toca seguir trabajando por la seguridad de las mujeres. Nuestra seguridad no está tan garantizada como la de los varones. Se incrementan delitos contra nuestras libertades sexuales y se sigue asesinando mujeres por el hecho de serlo. Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, las derechas de este país radicalizadas, nos van a tener enfrente. Y nos van a tener enfrente porque son negacionistas del clima, de la violencia y del feminismo. En realidad, porque ellos están en otra cosa, en la de siempre, en tener los poderes económicos y los poderes fácticos, porque no les interesan los poderes políticos. Bueno, hoy es lunes, ya sabéis que los lunes abrimos un espacio para hablar de feminismo en la cafetera y hay una gran movilización pendiente, la del 8M, que como cada año va a concentrar las denuncias, las exigencias, los retos, las asignaturas pendientes. Y enseguida vamos a hablar con María Álvarez, la portavoz de la Comisión del 8M de Feminismo. Esto es La Cafetera. Una de las cosas que más me emocionan y me ilusionan es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal. Por eso tenemos que, desde los postulados cristianos, defender un auténtico feminismo, ¿no? Un feminismo femenino. Solo derrotando la superioridad de género, derrotaremos también al monstruo de la violencia contra las mujeres. Pues hoy tenemos la suerte de hablar con María Álvarez, portavoz de la Comisión 8 de marzo. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos los radioyentes de La Cafetera. Además, estamos aquí hablando contigo porque habéis convocado, en este caso y este año, una revuelta feminista. Te quería preguntar cómo definís la revuelta feminista, cómo se lo podemos explicar a los oyentes. Bueno, pues muchas gracias por esta pregunta porque, como sabéis, ¿no?, en los últimos años hemos convocado una huelga feminista. Este año queremos dar un paso más allá. La huelga feminista fue una estrategia muy válida que puso encima de la mesa y colocó el 8 de marzo en el cotidiano de muchas personas, ¿no? En plan, hemos hecho una movilización muy fuerte que ha ido creciendo. Pero desde la propia comisión hemos visto que necesitábamos desbordar y transmitir a la sociedad que el 8 de marzo es un día muy importante, pero que todos los días son fundamentales para garantizar y exigir los derechos de las mujeres. En este momento, en este contexto social, donde hay un cuestionamiento sobre la violencia machista, donde hay un cuestionamiento a que las mujeres en este país tengamos los mismos derechos y disfrutemos de las mismas oportunidades, nos parece fundamental hablar de desbordar el 8 de marzo. Por eso este año, en lugar de hablar de la huelga feminista, que es una estrategia válida, hemos optado por la estrategia de la revuelta. La estrategia de la revuelta lo que pretende es poner encima de la mesa que la movilización feminista forma parte del cotidiano, de los barrios, de las organizaciones que día a día exigen que las mujeres tenemos que tener un empleo digno y de calidad, que las mujeres tenemos que tener una vida libre de violencia, que tenemos que poder decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Por eso convocamos una movilización que va desde el 8 de febrero al 8 de marzo. Es decir, queremos desbordar el 8 de marzo, queremos que la gente entienda que los derechos de las mujeres, que la vida digna de las mujeres es todos los días. Y por eso este año comenzamos el 8 de febrero. Comenzamos ese sábado con una cadena humana en Madrid, donde 8.000 mujeres rodeamos
tenemos el centro de la ciudad. La Comisión 8 de marzo es se organizan colectivos muy diferentes, están compañeras que defienden el derecho a la vivienda, junto a mujeres que trabajan por defender el empleo de hogar, por mujeres, también hay organizaciones de mujeres que trabajan las violencias machistas o la educación sexual. Y 8.000 mujeres nos reunimos alrededor de la ciudad de Madrid para hacer una cadena humana y poner de manifiesto que nosotras necesitamos derechos todos los días. La revuelta feminista es una movilización que pretende, a lo largo de este mes, poner el foco sobre diferentes denuncias sociales. Como escuchaba en la introducción a esta entrevista, necesitamos poner encima de la mesa cuáles son nuestros desafíos y nuestros retos y sobre todo las propuestas que tienen las distintas organizaciones que conforman la Comisión 8 de marzo para garantizar una vida digna a todas las mujeres en este país. Entonces, la revuelta tiene 4 hitos, además de mucha movilización en los barrios y pueblos, que son la cadena el 8 de febrero. Ayer tuvimos un encuentro sobre feminismo antirracista, porque nos parece fundamental en este tiempo, donde también hay cuestionamiento a los derechos humanos básicos de todas las personas, hayan nacido o no en este país, poner de relieve que todas las personas tenemos derecho a una vida digna. Y por eso ayer tuvimos ese encuentro de feminismo antirracista. El sábado que viene tenemos una movilización por la educación afectivo-sexual, porque consideramos que no se puede censurar la educación en derechos humanos básicos en las aulas. Y el 8 de marzo, por supuesto, habrá una movilización a las 5 de la tarde, ¿no? Es decir, queremos explicarle a la sociedad, al mundo, como bien entendieron a través de la huelga feminista, que las mujeres nos merecemos tener una vida digna todos los días y por eso este año, en lugar de plantear una movilización que se concentre en un solo día, como el 8 de marzo, queremos abrir, ¿no?, la mirada y decir, desde el 8 de febrero nos vamos a movilizar en diferentes ámbitos de la vida para poner en el centro del debate que las mujeres necesitamos derechos en en las dimensiones de nuestra vida. Sobre eso te quería preguntar, en este caso estamos hablando de revuelta feminista, pero no de huelga, no se utiliza la palabra huelga en el lema de esta movilización. ¿No habrá huelga? No, este año nuestra estrategia es la revuelta, ¿no? Es decir, para nosotras la huelga feminista es una estrategia válida, pero es una estrategia que nos ha servido para poner encima de la mesa las exigencias. Empezamos en el 2017 sumándonos al paro internacional y en el 2018 y 2019 hemos utilizado esa estrategia. Pero el movimiento feminista tiene distintas estrategias y las ha tenido a lo largo de la historia para tratar de poner encima de la mesa cuáles son sus exigencias. Nosotras vemos que ha habido avances, ha habido cambios, ¿no? En plan, lo comentamos muchas veces, en los medios de comunicación, los enfoques están cambiando en la sociedad, el poner encima de la mesa que nosotras no somos las responsables de cuando nos agreden. Vamos viendo transformaciones, pero sí que nos parece como muy importante que en esas transformaciones no se haga solamente en días concretos, sino que nos suene que los derechos de las mujeres son derechos básicos que tienen que estar todos los días. Por eso este año, después de muchos debates, porque la huelga feminista nos sirvió, ¿no?, para... Bueno, de hecho yo siempre pongo el ejemplo, pero en el año 2013 la movilización del 8 de marzo no salía en los medios de comunicación. En el año 2019 era primera portada, el 9 de marzo, de todos los medios de comunicación, ¿no? En 5 años ha cambiado mucho y ha sido a través de que el movimiento feminista ha ido pensando distintas estrategias para poner encima de la mesa y en el foco social cuál es la mejor forma de defender nuestros derechos. Hemos visto que en esa gran estrategia que es la huelga feminista y que posiblemente igual la podemos convocar en años siguientes, teníamos que dar un paso más allá y explicarle a la sociedad y al mundo que los derechos no son solo un día, que no tenemos que esperar a una movilización o a una huelga el 8 de marzo, que tenemos que movilizarnos cada uno de los días para que no haya, ¿no?, para garantizar la seguridad y una vida libre de violencias a todas las mujeres en este país, que tenemos que tener capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, que no se puede cuestionar nuestros derechos sexuales y reproductivos. Es decir, queremos hacer una revuelta sobre lo cotidiano, sobre que todos y cada uno de los días son necesarios defender nuestros derechos y que nuestra conquista es diaria.
Además lo están comentando varias personas, varias oyentes a través de Twitter y también del chat del programa. Se prevén movilizaciones también en otros países. Por ejemplo, en el caso de Chile veíamos que se prevé que el 8 de marzo se enmarque también justo en el contexto de las protestas que hemos visto de los últimos meses y de esa reforma constitucional. ¿Haréis acciones conjuntas con otros países como Chile? Sí, estamos en coordinación, en una coordinación internacional. Es verdad que en cada lugar se decide un poco cuál es el lenguaje y cuál es la estrategia, ¿no? Por ejemplo, las compañeras en Chile siguen hablando en términos de huelga, pero lo han convocado para el 8 y el 9. En Argentina se habla de huelga y se habla del 7, 8 y 9, ¿no? Porque en cada contexto también, pues por la situación socioeconómica o el contexto político, se deciden una serie de estrategias. Pero todas formamos parte de una coordinación porque hemos visto que una pata fundamental de la movilización es que estamos todas unidas porque tenemos graves problemas, ¿no? La vida de las mujeres no está garantizada ni libre de violencia en ninguna parte de este planeta y tenemos que estar unidas para denunciarlo y poner el foco, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta cada uno de los contextos. Por eso, por ejemplo, aquí en Madrid hablamos de revuelta, pero las compañeras en Chile hablan de huelga y lo que sí que nos une es tratar de que en este tiempo, de aquí al 8 de marzo y posterior al 8 de marzo, ese análisis de como de transformar el cotidiano, ¿no? Haciendo esfuerzos de movilización fuertes. Es decir, nosotras queremos que el 8 de marzo salgan muchas personas a la calle a reivindicar que en esta sociedad queremos igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Pero además queremos hacer reflexionar, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hablábamos de la huelga, al principio todo el mundo nos ponía cara así como de pregunta, de ¿pero qué es eso? Y nos costó tiempo hacerles entender que sin las mujeres el mundo no se mueve. Eso lo hemos aprendido. Ahora, la importancia de si las mujeres, el mundo no se mueve cada uno de los días que forman parte de un año. Necesitamos derechos todos los años. Y esa es un poco, en la coordinación internacional es un poco esa reflexión, ¿no? En plan, hay encuentros también a nivel europeo, hay conversaciones con compañeras que están en Portugal, en Grecia, por ejemplo, en Montenegro, ¿no? Como que formamos parte de espacios de coordinación internacional donde, por ejemplo, una de las preocupaciones tiene que ver con el tránsito seguro en las fronteras para las mujeres, para que no se deterioren sus derechos, o con el empleo de hogar y de cuidados, ¿no? Que poner encima de la mesa que las mujeres necesitamos seguridad social en los empleos de hogar y de cuidados, por ejemplo, un eje fundamental y de movilización hacia el nivel internacional tiene que ver con la ratificación del convenio 189 de la OIT. Compartimos preocupación, compartimos problemas, compartimos exigencias, pero adaptamos cada una de esas preocupaciones, problemas y desafíos a cada uno de los contextos, ¿no? Es decir, hay una autonomía para, intentar hacer una propuesta que conecte con la sociedad en la que cada una vivimos, ¿no? Pues María Álvarez, muchas gracias por explicarnos esta revuelta feminista. Te deseamos un buen día. Muchas gracias a vosotras, que sin vosotras sería imposible llegar a toda esa gente para hacer juntas una revuelta feminista. Bueno, pues mientras tanto os decíamos importantes retos que hay en este país. Hoy os habíamos contado, Willy Toledo tiene que declarar ante un juez, el actor, un conocido actor español, por insultar a Dios y a la Virgen en Facebook. El actor publicó un mensaje en Facebook que decía: yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la Santísima y Virginidad de la Virgen María, decía el actor Willy Toledo. Bueno, pues eso hizo que una asociación de llamados abogados cristianos pidiese la imputación de Willy Toledo por un delito contra la libertad de conciencia y de los sentimientos religiosos, también otro de obstrucción a la justicia porque se negó a comparecer ante el juez de instrucción, y esto es lo que pide la Asociación Española de Abogados Cristianos. La Fiscalía, a diferencia de esto, pide la absolución y en todo caso
La acusación pide 22 meses de multa para él. Este es un país en el que, en efecto, este tipo de expresiones está perseguidas por la ley. Claro, hay organizaciones en defensa de los derechos civiles que son extraordinariamente críticas con esto, como por ejemplo la Plataforma de la Defensa de la Libertad de Información, el seguimiento y difusión de ataques a la libertad de expresión e información. En España se ha condenado a penas de cárcel por un chiste o por una canción. Esto es algo que se desconoce muchas veces en las instituciones en el exterior, fuera de España, pero se ha multado, se ha detenido, por ejemplo, a periodistas cuando estaban informando, se ha pedido prisión para medios que han publicado filtraciones y hay leyes que siguen vigentes todavía. Hay vulneraciones sistemáticas a la libertad de expresión. Dice hoy, por ejemplo, esta misma plataforma que este juicio de Willy Toledo hoy por el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, desde esta plataforma consideran el delito y el procedimiento impropios de una democracia plural, contrarios a los estándares internacionales de la libertad de expresión. Y recuerdan que en esta reforma del Código Penal se incluyeron en el año 2015 delitos que son inaceptables desde el punto de vista de los estándares jurídicos internacionales a los que España está sujeta. Una reforma que impulsó la derecha en España, que consiguió imponer, que consiguió que se aprobase y que expandía, por ejemplo, el concepto de terrorismo, con esa definición del artículo 573. En España han aparecido una larga lista de delitos que podrían considerarse terrorismo, en función de las finalidades del autor, como por ejemplo alterar gravemente la paz pública o desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. También el enaltecimiento, y por el que hemos visto en el año 2000, ¿os acordáis ese delito que impulsó el gobierno de Aznar, la derecha, que hablaba de enaltecimiento del terrorismo? La redacción es tan amplia, tan ambigua, que ha generado decenas de investigaciones, decenas de procedimientos penales, que metió en la cárcel, os acordaréis como caso más simbólico, a unos titiriteros porque estaban haciendo una obra en la calle, pasó un padre por delante y consideró que era ofensiva y que enaltecía el terrorismo porque había una escena de unos títeres que resultaba que a su juicio enaltecía el terrorismo. Meses después todo esto quedó en nada en los tribunales, pero los titiriteros pasaron días en la cárcel, lo recordaréis. Bueno, consulta de páginas web también puede ser terrorismo, filtraciones de delitos informáticos, también posibles acciones terrorismo, Internet objeto especial de persecución, se agravan las penas en la difusión de todo tipo de contenidos, el discurso del supuesto odio, que también, dicen, no suponen riesgo ni inminente ni cierto para ningún grupo vulnerable, o están dirigidos a colectivos que no lo son, pero también abre la puerta a este tipo de denuncias. Delito de la ofensa de sentimientos religiosos. El Código Penal en España, en los artículos 524 y 525, criminaliza expresiones que pueden ofender a sentimientos religiosos, algo que es impropio no solamente de un Estado aconfesional, sino también de un Estado democrático que tiene en el pluralismo uno de sus valores fundamentales. Bueno, las injurias a la corona y a los símbolos del Estado, hasta un hashtag te puede llevar a la cárcel. Un hashtag por perturbar la paz social. Bueno, presuponemos que el hashtag que ha elegido hoy la cafetera, almohadilla la cafetera adiós, no habrá nadie que considere que perturba la paz social. O quizás sí. Pero sí, amigos de la Fiscalía, es el que estamos utilizando hoy. Almohadilla, la cafetera, adiós. El hashtag que estamos utilizando hoy para organizar la conversación en las redes sociales, en Twitter. Es trending topic desde hace ya un buen rato. Y hoy una persona va a comparecer ante un juez por haberse cagado en Dios. La justicia sigue con esta deriva ridícula, dice Carmen Quintana. A ver si va a ir la Virgen María como testiga. Pero, en todo caso, cagarse en Dios. Claro, esto es una cosa muy curiosa, porque han conseguido un efecto Streisand. Nunca se había escuchado con tanta amplificación una expresión como esta. Nunca se había escuchado con tanta fuerza una expresión como la de cagarse en Dios. En fin. Y ha sido gracias a la denuncia de Abogados Cristianos que ha conseguido poner el foco en todo lo que no había conseguido ese mensaje en Facebook, que pasó prácticamente sin pena ni gloria, que pasó desapercibido completamente y sin embargo ha conseguido tener una grandísima trascendencia. Bueno, esto es La Cafetera. Seguimos, hablamos de la información internacional y continuamos aquí en el programa. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Y si ponemos el satélite a funcionar hoy, esta mañana, y se va deteniendo sobre los países que tienen elementos que podemos considerar interesantes hoy para el análisis, lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Buenos días. Hola, buenos días. Tenemos que observar las fotografías que nos llegan desde diferentes lugares. Hoy, Venezuela. Maduro ha pedido ayuda a los gobiernos amigos de Europa para iniciar un proceso de diálogo. Y yo he informado de esto al gobierno argentino, al gobierno mexicano, al gobierno español, a la Unión Europea, al gobierno de Rusia, a gobiernos amigos, para que se conforme un grupo de países amigos que favorezca el proceso de diálogo antes, durante y después. Antes de las elecciones parlamentarias, para que tengamos un Consejo Nacional Electoral de consenso. Dice Maduro que quiere diálogo con la oposición, que quiere un espacio para las conversaciones y pide a los gobiernos extranjeros ayuda. Fijaos, había el otro día una conferencia de José Luis Rodríguez Zapatero en Barcelona, donde dejó entrever que Cataluña tenía que convertirse en la gran ciudad internacional de la paz. Hay 2 grandes eventos que están previstos en los próximos meses, pero se ha hablado mucho, se especula mucho con que España podría organizar una conferencia de paz, precisamente con algunos países latinoamericanos, poniendo el foco en Venezuela. Y cuando decía Zapatero que Cataluña, que Barcelona tenía que convertirse en la gran ciudad de la paz, quizá estaba dejando entrever algo. Pero en todo caso, lo que es cierto es que, desde luego, la petición del gobierno de Venezuela, por lo menos ha sido pública. ¿Será real o no será real? Cada uno tendrá su consideración, pero Maduro ha tendido la mano a eso. Sin embargo, las críticas a la derecha de España también llegan desde Venezuela. Delcy Rodríguez fue entrevistada en Televen y criticó a la derecha española y a su apoyo a Guaidó, este apoyo esquizofrénico que hace que unos días las instituciones, el gobierno español se levante saludando al gobierno de Guaidó autoproclamado y otros días se levante saludando al gobierno de Nicolás Maduro. Esta especie de esquizofrenia en la que vive tanto la derecha como el gobierno de España hizo que Delcy Rodríguez criticase a la derecha española. Y lo hizo en estos términos. Que sin duda la derecha española es una excentricidad política. No deja de causarme cierta impresión y cierta gracia también, verlos ufanarse de lo bien que es retratarse con un personaje que ha dejado mucho de ser político, que en lo absoluto es político. Hemos nosotros también demostrado lo que ha significado este proyecto para vulgarmente apropiarse indebidamente de los activos de Venezuela en el exterior. Eso no tiene nada de política, eso tiene de agente a un servicio de intereses extranjeros en un país. Según el Código Penal venezolano, el señor Guaidó es un enemigo de la patria. Está al servicio de gobiernos extranjeros para atentar contra los intereses nacionales. Y además de esto que decía Delcy Rodríguez, es verdad que lo que retrata es esa relación bipolar que existe en España, que no sabemos, unos días somos enemigos de la oposición, otros días somos amigos de la oposición y no hay una posición muy firme por parte del gobierno español. Bueno, en Pakistán, Guterres, el secretario general de la ONU, llama al diálogo y al respeto de los derechos humanos entre la India y Pakistán. This is my first visit as Secretary General of the United Nations. And I'm deeply concerned about the increase in tensions that we have witnessed last year. It is of utmost importance to ensure full respect for human rights and fundamental freedoms. Y en México, unas protestas muy críticas hacia la prensa, hacia el gobierno también, hacia las instituciones, hacia el sistema judicial, pero muy enfocadas contra la prensa por la cobertura sobre el asesinato machista de la joven Ingrid Escamilla. Porque les daremos madres. ¡A los memes! ¡No queremos más prensa de hombres, cabrones! ¡Váyanse al carajo! ¡La prensa
La prensa es cómplice. ¡El fascismo es cómplice! En sus periódicos, en sus medios, ¿no hay mujeres, cabrones? ¿No hay mujeres que vengan a cubrir estos eventos? ¡Prensa vendida! ¡Prensa vendida! ¡Prensa vendida! ¡Prensa vendida! Esto ha provocado todo un estallido social. Pilar de la Peña, ¿qué es exactamente lo que ha ocurrido? Ponnos en contexto. Pues mira, esto fue un asesinato que pasó hace ya 10 días, una decena de días, fue antes de San Valentín. Ingrid Escamilla es una joven, antigua reina de belleza, que fue asesinada por su pareja. El crimen pues fue muy violento, muy escabroso, porque bueno, se habló de que bueno la desmembró y la policía llegó, pilló a su pareja en casi en el momento, y en ese momento se realizaron algunas fotos de la escena del crimen. Y de alguna manera esas fotos, no se sabe, de hecho se está investigando en México quién filtró esas fotos, han llegado a algunos diarios. Es decir, que el asesinato de esta joven ha pasado a ser una especie de emblema, porque de pronto algunos diarios, especialmente un par de diarios sensacionalistas, Pásala y La Prensa, pues publicaron fotos muy explícitas de la joven, con algún titular, pues el de Pásala, por ejemplo, era algo así como "La culpa la tuvo Cupido", ¿no? En referencia a que estábamos cerca de San Valentín, y La Prensa, por ejemplo, hablaba de descarnada. Esto provocó una ola de indignación en México que sigue vigente, porque bueno, hay que recordar, México es un país en el que la violencia es muy habitual, pero los feminicidios y los asesinatos contra mujeres están también a la orden del día. De hecho, hay algunas asociaciones que señalan que hasta 10 mujeres cada día son asesinadas en México, y ha provocado una ola de violencia. De hecho, una de las primeras cosas que pasó con la publicación de estas fotos fue que en las redes sociales se organizaron numerosos grupos para contrarrestar y para combatir un poco la difusión de estas imágenes, y pidieron que se compartieran imágenes de cosas bonitas para recordar a la joven de un modo pues mucho más, digamos, positivo, que no con estas horribles imágenes que estaban circulando por todo el país. Esto asimismo provocó una ola de indignación, protestas, que son las protestas que hemos visto incluso este mismo fin de semana. Han sido bastante intensas, porque además ha coincidido primero con un resurgir del movimiento feminista en México, y además con un debate que habían planteado pues algún responsable jurídico y la Fiscalía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que planteaba pues retirar el delito de feminicidio que México incorporó en 2012, que entonces se consideró como una especie de triunfo, y que siempre se ha considerado como simbólico el hecho de que existiera este delito concreto. Sin embargo, había algunas voces que consideraban que no estaba sirviendo para reducir los delitos de asesinatos de mujeres por violencia de género, y entonces planteaban algo que las asociaciones feministas consideraban ridículo, que era pues retirarlo y volver a considerarlo homicidio con agravante. Toda esta situación ha coincidido y se ha convertido en una gran ola de indignación. Las mujeres y los movimientos feministas en México están saliendo a la calle. Podríamos quizá veremos a ver en qué coincide y en qué va derivando, pero algo parecido a lo que pasó aquí en España con Ana Orantes, ¿no? Un caso que se convierte en simbólico y hace despertar al movimiento y a la ola de indignación. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se vio un poco en el ojo del huracán. Ha sido muy criticado por su respuesta, porque bueno, improvisó, según algunos, y en general intentó reaccionar presentando un decálogo para digamos intentar combatir esto, pero a todas luces las mujeres lo han considerado, y las asociaciones de mujeres lo han considerado insuficiente, y consideran que que México debe hacer una gran reflexión, tanto a nivel de prensa, porque ha provocado mucha indignación la publicación de estas imágenes, pero también a nivel de sistema jurídico, de sistema de políticos y de sociedad, ¿no? Es verdad que existe la sensación de que México no puede seguir por esta senda, y las mujeres están intentando pues aprovechar esta ola de indignación y un poco reivindicar la necesidad de un cambio en el país para acabar con esta lacra. Bueno, pues con la mirada puesta en esta exigencia también, porque en efecto el feminismo es un movimiento que está dándole la vuelta precisamente a todas las reivindicaciones, está mostrándose extraordinariamente exigente con todas las asignaturas pendientes que tenemos por delante. Y ahora es México, un país que está sufriendo también este asalto sistemático, estos feminicidios tan brutales, y que ahora, bueno, la ciudadanía empieza a reivindicar y a exigir también a los medios de comunicación que se comporten y estén a la altura. Esto es La Cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela
por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues empezamos la agenda de la cafetera con un tema que nos enviabais varias de vosotras, que ha sido muy comentado, sobre todo también en las redes. Una manifestación multitudinaria en León. Decenas de miles de personas salen a la calle en una protesta histórica contra la crisis poblacional e industrial de León. Así lo titulaba el diario.es, nos lo hacíais llegar muchas personas, y estas manifestaciones fueron organizadas por UGT y comisiones obreras en León, Ponferrada y Villablino, que congregaron a 80.000 personas según los convocantes y a 48.000 según el gobierno. Entre las cuestiones que exigían está la de pedir una responsabilidad política, pedir a los políticos medidas reales para frenar la despoblación y el éxodo juvenil, y también la pérdida de industria y el deterioro económico. Es decir, poner en el foco las preocupaciones de la población de León, Ponferrada y Villablino, y poner en el foco precisamente eso, ¿no? Esas zonas tan olvidadas de España. Además, en otro orden de cosas, sobre cómo no se nos ve fuera de España, y en concreto sobre un toque de atención de Naciones Unidas a España. La ONU insta a España a informar sobre la adecuada identificación de la policía. Esto lo contaba Público.es, y explicaban que después de varias denuncias sobre casos de policías que actúan sin estar debidamente identificados ante los ojos de la ciudadanía, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha incluido una petición a España. Entre las cosas que solicita, pues el organismo solicita que el gobierno informe sobre las medidas que han adoptado para impedir que esto suceda, para impedir estas irregularidades. El gobierno reconoció además, según explican en esta información, que al menos en los últimos 5 años no se había sancionado a ningún policía en España por este asunto. Ahora lo que tendrán que hacer es responder a la solicitud del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y dar datos sobre esas medidas adoptadas para que la ciudadanía pudiera identificar a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Y también nos hablabais, Andrés, nos enviaba esa información sobre denunciantes de corrupción que preparan una huelga de hambre por su indefensión. Así lo titula Público.es y explica, dice, si España no cambia radicalmente de postura frente a los alertadores de corrupción y de abusos de poder, pronto se puede encontrar, dice, con un nuevo escándalo internacional. Algunos denunciantes de corrupción españoles, si no se soluciona antes de mayo su situación en cumplimiento con la directiva de la Unión Europea, emprenderán una huelga de hambre indefinida, tanto ante el Palacio de las Cortes como ante la sede de la Eurocámara en Bruselas. Así lo cuenta Público.es, poniendo el foco en una de las cuestiones pendientes, que es la protección de los denunciantes de corrupción. Y Villamar nos llevaba hasta Bruselas, porque
Nos hablaba de un tratado entre Vietnam y la Unión Europea que dice amenaza a trabajadores y al medio ambiente. Hablaban en varias informaciones de este asunto, explicaban que el Parlamento Europeo ratificó esta semana un nuevo acuerdo de libre comercio con Vietnam, a pesar de las críticas, a pesar de las protestas de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y organizaciones como la Conferencia Europea de Sindicatos. Contó con los votos en contra de los eurodiputados verdes y de la izquierda unitaria y explicaban en Público.es que los aranceles de la Unión Europea con Vietnam desaparecerán en un 99% en los próximos años. Dicen, esta es la consecuencia principal del acuerdo de libre comercio que la Eurocámara ha aprobado esta semana. La principal oposición a este acuerdo se encuentra en la situación que se encuentra Vietnam en temas de derechos laborales. Dicen que Vietnam es uno de los peores países del mundo para ser trabajador, no permite la creación de sindicatos independientes y restringe el derecho a la huelga. El tratado entrará en vigor en unos meses y una vez tenga la firma definitiva de los gobiernos de la Unión Europea y también de Vietnam. Y para terminar la agenda de la cafetera, como sabéis, ponemos bastante el foco en el tema migratorio. Nos lo hacíais llegar. La ruta migratoria África-Yemen superó en 2019 a la del Mediterráneo. Como sabéis, siempre hablamos de esa ruta migratoria del Mediterráneo que es la más mortífera. Bueno, pues ahora nos encontramos con que la ruta migratoria África-Yemen superó el número de personas en 2019 a la del Mediterráneo. Son datos de la Organización Internacional para las Migraciones y explican que efectivamente el número de migrantes que usó la ruta marítima entre el Cuerno de África y Yemen en 2019 superó por segundo año consecutivo el flujo en el Mediterráneo. Explican que el año pasado 138.000 personas, en su mayoría etíopes, cruzaron el Golfo de Adén, que es conocido como el Golfo de Somalia, con destino a Yemen. A pesar incluso también de la peligrosidad de llegar a un país como Yemen, que como sabéis está en guerra civil. Lo que hicieron efectivamente esas 138.000 personas cruzaron para buscar trabajo en otras naciones de la región, especialmente en Arabia Saudí, donde se dirigió el 90% de ese flujo. La cifra que convierte la ruta marítima en la de mayor tráfico del mundo es inferior a la que atravesaron en 2018, pero como decimos, supera a las 110.000 personas que cruzaron el Mediterráneo en 2019. Drift away, speak to my heart, reminding me that I belong. Bueno, pues con esa fotografía se da uno cuenta de los retos tan importantes que tenemos por delante, de las asignaturas, pero también de las oportunidades que hay para tratar de luchar por construir un mejor planeta. Voy a abriros el micrófono. Estaba viendo las reacciones de los oyentes en el debate público usando el hashtag almohadilla la cafetera Dios. Almohadilla la cafetera Dios. Ay, voy a morir. No, avísanos, avísanos si vas a morir, por me está favor. Castigando Dios. En directo, sí. Me está castigando por blasfemo. Claro, la desconfianza que hay tan enorme sobre la justicia, porque, claro, decía Angélica Llamera, es verdad, la prensa, los políticos siguen diciendo que la palabra del juez es la palabra de Dios. Mayoritariamente son conservadores. Vamos a ver cómo aplican este delito. Se le pide 22 meses de multa. A razón no se sabe muy bien de qué cantidad diaria, pero, en fin, no deja de ser un asunto. Leía un mensaje de David Cachoperro. Decía, no es que yo le llame Cachoperro, es que ese es el hashtag. Por favor, cambiad esos nicks. Esos nicks no pasan desapercibidos, que supongo que es lo que se pretende, pero Cachoperro, decía David, el delito de ofensa al sentimiento religioso, dice, no me parece mal. Claro, no me parecería mal si alguien se ofendiese, si empezamos también por ofensas a quien insulta y llama invertido, maricón, homosexual, o si siendo demócrata se ofendiese con actos que enaltecen el franquismo, el terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el problema es que siempre estos delitos de ofensa siempre están escoraditos, siempre van escorados a un lado. De hecho, el debate que se ha abierto por el delito de enaltecimiento del franquismo, y se abre un debate incluso en el seno de la propia izquierda y con algunas reflexiones también bastante sólidas. Pero sea como sea, siempre parece que están en un lado, que la balanza se sitúa, la balanza de la justicia, decía Iñaki Gabilondo. No, la justicia de Iñaki Gabilondo.
La justicia no es ciega, lo que es tuerta, porque siempre mira con el mismo ojo. Siempre mira con el ojo derecho, ¿no? Pero ahí tenemos a Willy Toledo, que tiene que ir a las 11:30. En la ocasión anterior no compareció ante el juez. No sé si comparecerá en esta ocasión. Se piden 22 meses de multa. Claro, el problema es que le pueden aplicar, si no comparece, el delito se puede convertir en desobediencia. No es ya tanto por el sentimiento de la ofensa, el sentimiento religioso, que a lo mejor eso queda completamente, sino la propia desobediencia en sí cuando te reclama un juez, ¿no? Claro, tú imagínate tener que pagar una multa por haber insultado a Dios. Es que es algo... A ver, el problema es que hay una parte en la que se fundamenta, que es que no puedes estimular el odio al diferente. Pero claro, si entramos en el territorio de la libertad de expresión... Y del sentimiento religioso, que es algo tan abstracto. Sobre todo porque, claro, delitos tan abstractos, al final el problema que tienen es que pueden ser utilizados de forma absolutamente arbitraria. Porque dices, ¿qué es ofensa? Ofensa es una cosa tan genérica, dices, una cosa tan abierta a todas las posibilidades. A mí me ofende que la gente vaya vestida como monjas y como monjos. Dice Cayetano, pues que lo denuncie Dios. Claro, pero no puede. Claro, pero para eso tienen a los abogados cristianos, que lo denuncian. Son los abogados de Dios. Sí, pero es complicado. El problema también es la falta de coherencia, ¿no? Ahí hay determinadas personas que siempre les indigna y les ofende lo mismo, pero en cambio cuando se producen hechos que podríamos calificar similares hacia otros colectivos o hacia otras religiones, no les parece ofensivo y eso les parece una persecución sin base, ¿no? Entonces es verdad que en este sentido la falta de criterio es bastante evidente. Pero, bueno, ahí a ver ¿cómo que Dios no puede denunciar? Pero bueno, había algunas viñetas, claro. Luego me fascina también. Obviamente esto no tiene que ver con el sentimiento religioso, porque si se trata de no ofender al sentimiento, ni siquiera quieres enviar un mensaje. Estás contribuyendo a que tenga un altavoz gigante la denuncia, y más contra un personaje como Willy Toledo tan popular. Lo único que estás consiguiendo es un gigantesco altavoz. Si se tratase de limitar el sentido de ofensa, lo que menos querrías es que tuviera ese altavoz. Lo que se trata es de enviar un mensaje de tú estás supeditado a lo que yo diga, de tú tienes que comportarte según la ecuación que yo decida. Tú tienes los márgenes que yo decida que tienes y cualquier otra cosa te sitúa en los tribunales. No está relacionado con el sentimiento religioso, no está relacionado ni siquiera con las ofensas, por supuesto, ni con postulados de carácter dogmático. Está relacionado exclusivamente con el recorte de la libertad. Claro, sí, ojalá el juez lo entendiese así, pero muchos nos tememos. Ahora, eso sí, hoy está en todos los periódicos, y además de estar en los periódicos está la frase, bien ahí en el titular, la cagada en Dios, ahí en la Virgen, con toda la cantidad de mierda que se pueda colocar. O sea que es una cosa bastante llamativa. Sí, o sea, como estrategia desde luego no tiene precio. O sea, como abogados cristianos yo les quitaba bueno, a lo mejor si consiguen algo, pues como abogados del recorte de derechos pueden tener futuro, pero desde luego si lo que pretendían era no ofender al sentimiento religioso, se han cubierto de mierda. Porque claro, porque digo, vale, no nos hay en el Altísimo igual no nos podemos cagar porque este ofende sale. Pero te puedes cagar, por ejemplo, en los abogados. O sea, si te cagas en los abogados cristianos, ¿estás cagándote en el sentimiento religioso? O sea, me cago en los abogados cristianos. Por ejemplo, esa expresión, ¿qué consideración, qué connotaciones tiene? ¿Algún jurista en la sala que nos pueda decir? Es una pregunta abierta, señoría. ¿No? Señor juez. Señor juez. Es una pregunta desde la ignorancia. Supongo que preguntar no es delito. Bueno, sí. Lo estás pronunciando ya. Estás pronunciándolo. Entonces, sí, lo que pasa es que va a ser difícil explicar mi pregunta. Bueno, si me estuviera intentando defecar en los señores juristas abogados denominados con el carácter de abogados autodenominados abogados cristianos, si yo estuviera haciendo mis necesidades sobre eso, ¿estaría ofendiendo sus sentimientos religiosos? Digo sobre los togados. ¿De manera física o abstracta? Pues, depende, supongo, del desayuno. Quiero pensar que está relacionado con el desayuno. No lo sé, es que veo complicado este asunto, me está resultando difícil. Pero porque es absurdo, ¿no? Entonces, dentro de lo absurdo... ¿Tú sabes que en el IKEA han tenido que poner en los retretes unos carteles que ponen este retrete no es real? ¡Ostras! En los que están en exposición, dices. No me lo creo. Hombre, es que según la estampita que pongas debajo puedes tener un lío jurídico que te cagas. Sí. Me están entrando pocas ganas de ir al IKEA, ¿eh? De ir al baño. Te diré.
No, es verdad, o sea... Porque entre lo del otro día y lo de hoy, no... ¿Eh? De ir al Ikea. No, de hecho, si algún día quiero algo de, si algún día quiero algo del Ikea, os lo voy a decir a vosotros. El matrimonio homosexual destruye por familias. Por favor, id vosotros. Destruye familias el matrimonio homosexual. Tú no has ido a Ikea, tío. Tú no has ido a Ikea con tu pareja. Destruye familias. ¿Tú qué sabes que destruye las familias? Si ponte a montar un mueble Sbarbax, a ver qué es lo que destruye las familias. Y pide ayuda. Tú pregunta a ver cuál es el color que mejor queda en el salón. Siéntate un minuto en la sección de sofás del Ikea y dime qué es lo que destruye las familias. No tienes ni idea lo que destruye las familias porque hace años que no hablas con tu familia. Siéntate a hablar con tu familia, sal de compras a Ikea y luego me hablas de destrucción de la familia. La destrucción de la familia no va a venir por la sexualidad, va a venir por el Ikea y por las piezas a trozos y por el tornillo que falta en el Sbarback. O bueno, que decías tú que faltaba pero que yo he colocado donde no debería haber colocado. Todo eso. Es que son cosas que yo llevo interiorizadas así, que reflexiono, sí. Me gusta lo que dice Iván, dice, pero ¿se puede cagar un ateo en Dios? Te cagas en algo que crees que no existe. Entonces no puedes cagarte en Dios. Claro, es que la contradicción es la hostia. Es un ente. La contradicción es la hostia. Y de hecho, claro, esto supongo que tampoco se puede pronunciar. ¿El qué? No. Hombre, me cago en la hostia. Esto, o esta expresión tan aragonesa, me cago en Dios. Es que es una expresión aragonesa, es que no es una broma. Es que es una expresión muy española, no solo aragonesa. Yo no lo sé, pero yo he visto a mis amigos lanzando piedras, me cago en Dios, y lanzándolas así. Y yo esto lo he visto en Castellote de forma... Yo no lo usaba y de hecho decía, joder, qué hostilidad, qué fuerte. Pero es una expresión utilizada, o sea, será irreverente, no lo sé. ¿Se estarán cagando en el sentimiento religioso? ¿Estarán ofendiendo al religioso? Pues depende de a quién le caiga la piedra, pues supongo. Yo sí que he llegado a decir me cago en Dios. ¿Tú lo has dicho? No te crezcas. Bueno, ahora lo acabo de decir. Pero... No te crezcas, que está Willy Toledo. Pero ahora está en un contexto informativo. Claro, es verdad, claro. Porque esto limita... ¿Qué prevalece más? ¿La defecación o la libertad de expresión constitucional? Depende del constitucionalismo. Porque, claro, si nos vamos... oye, la libertad de expresión y... No lo sé, me resulta complicado. Dice Delgado, solo aragonesa. En el contexto maño, claro. Eso ocurre. O sea... Nosotros allí tenemos incorporado eso como una expresión de comunicación y de amor, incluso diría yo. O sea, tú te puedes cagar en Dios estar amando. Pero es como una frase hecha también, ¿no? Hombre, es que si no fuera una frase hecha sería una acción, Pai. Y es imposible. No, pero lo que quiero decir que es como estas mucho... frases que ya están incorporadas en el argot, que mucha gente las repite casi sin realmente... pensar demasiado ni asumir lo que está diciendo. Yo creo que lo pensaba mucho Willy Toledo, de todas maneras. Willy Toledo es posible, pero... Lo estaba pensando. Pero de todas maneras es verdad que complicado. Pero dices, hombre, ¿por acción o por sugestión? El acto de ir al cuarto de baño... Mira, me gusta esto que dice Jessica. Mucho. Dice, es como decir joder cuando te cabreas. Y no creo que nadie esté pensando en coitos cuando lo dice. Claro, exactamente. Eso es una maravillosa contestación, Jessica, para el juez. Sí. Señoría... Señor juez, decir joder no significa estar jodiendo. De la misma manera que decir cagarse en Dios no significa estar cagándose. Nos estaríamos todo el día jodiendo. Estaríamos jodiendo todo el día. Señor juez, ya me gustaría a mí que todas las veces que digo joder... Habla por ti. Estaba yo buscando, ¿cómo se llama? El juicio... sí, Rita Maestre. Rita Maestre, sí. Pero ¿cómo lo podría buscar? ¿Ves, Payer? Voy aprendiendo. Sí, muy bien, sí, Mary. Sí. Te he visto ahí rápida. Sí. Sí, pero claro, no recordarás dónde lo tenemos... A ver, sí, te lo voy a buscar. ¿Dónde lo tenemos archivado? Esto ya es de nota. Sí. Porque el juicio a Rita Maestre fue uno de los ejercicios más interesantes sobre estos asuntos. Rita Maestre es una política española actualmente, pero cuando era estudiante participó, lo digo para nuestros oyentes del exterior y para los que tengan la memoria cansada a estas horas como yo, participó en una movilización contra la presencia de capillas dentro de terreno público en la universidad, habiendo además capillas a muy pocos metros de la propia Universidad Complutense. Entonces participó en una movilización y entonces se le acusó de enseñar las tetas, de entrar gritando cosas en la capilla, de un montón de cosas, y la llevaron a juicio. Bueno, de entrar sin desnuda de cintura para arriba, ¿no? Bueno, en realidad era exactamente en sujetador.
según tengo entendido, pero tampoco es muy relevante en esto porque tampoco lo sé con mucha precisión ni me importa demasiado en qué forma entró o si los pechos son algo ofensivos o no para según qué creencias peligrosas. Pero entonces el juicio fue un desfile de gente y de declaraciones absolutamente maravilloso que retrataba un poco esa sociología que sabemos que está en España, no, pero teníamos un audio nosotros. Teníamos un audio hecho. Audio, juicio, Rita. Es que es una pena que no lo encontremos porque retrataba perfectamente esa antropología española. A ver si lo encuentro. Con las cosas que creyeron oír quienes estaban practicando allí ritos religiosos cuando entraban las feministas, decían, al grito de, en fin, cosas que decían. Pero no voy a encontrar estas. Es una pena. Pero bueno, podéis contar algo, Meli, que lo busco yo aquí, que lo tengo es que lo tenemos en el archivo, no está por ahí. Lo tenemos en el archivo, además teníamos todos los audios y era maravilloso. Pero bueno, ¿qué más cosas? Teníamos algo para contar también. Ah, mira, aquí lo tengo. ¿Sí? Aquí lo tengo, sí. Lo que pasa es que yo lo tenía constituido también en un audio que me gustaría que escuchásemos. Al final absolvieron, que eso también indica que al final ese debate se resolvió de una manera, pues bueno, si fue absuelta, tú dirías que podemos reproducir lo que allí se dijo sin ánimo de ofender. Si ella fue, con mis conocimientos jurídicos. Con tus conocimientos jurídicos comparables a los de la biología y la persecución de cocodrilos en la básicamente, sí, por ahí andan. Es que hay una historia allí que Pai me contó. ¿Puedes contarla, Pai, otra vez? Que me contó hace tiempo, mientras yo estoy buscando esto. Me contó hace tiempo que los cocodrilos corrían poco. Ah, sí. Yo siempre he puesto a Pai como no sé si está bien contar esto. La del cocodrilo, sí, no pasa nada. La contamos, yo creo que en la desvirtualización y todo, ¿no? Ah, sí. Cuéntala. Sí, veo que la memoria vuelve a fallarte. Bueno, por lo menos no estaba pendiente en mi vida de un cocodrilo. Sí. ¿Quieres que la cuente la historia? Cuéntala, no seas tímida. Bueno, fue un viaje que hice con mi familia y estábamos en Florida. Mis abuelos vivían por ahí, fuimos a la zona de los Everglades y ibas con el coche y en un momento dado vimos un cocodrilo a unos metros, pues no sé, a unos 20 metros y nos paramos del coche, bajamos y nos fuimos acercando poco a poco. Estaba medio dormido, estaba en tierra, no estaba en agua y alguien, mi hermana o no sé quién dijo, pero ¿no será peligroso acercarnos? Y yo dije, no pasa nada. Sí, los cocodrilos en el agua son muy rápidos, pero en tierra son muy torpes y muy lentos. Afortunadamente el cocodrilo no se despertó porque después leímos que es todo lo contrario, que los cocodrilos son especialmente rápidos en tierra. Y entonces, se me ocurrió contárselo a Fernando. Claro, el error no fue eso, que es un error que cometemos todos los tiempos y más en los tiempos pre-Google. Pero todos cometemos esos errores. Esto sucedió cuando todavía no existía Google, lo averiguamos mucho después. Entonces, el problema no es que pusiera en peligro de vida o muerte a su familia. El problema es que me lo contase. Entonces, a partir de ahí, claro, cualquier consideración, yo ejercía la autoridad sobre en fin, la credibilidad. Sí, de pronto los cocodrilos empezaron a aparecer en todas nuestras conversaciones, ¿no? Bueno, pues hoy se celebra el juicio a Willy Toledo por estas expresiones utilizadas en una red social. Y hubo otro juicio, el de Rita Maestre, en el que, los testigos dijeron que se hicieron cosas tan graves como esta dentro de la capilla. Creo que sí, hubo dos como que se pusieron más bien delante del altar y se besaron. Dos mujeres se besaron. Sí. Y a partir de ahí pues ya, entre comillas, era la liberación y pues ya eran insultos, blasfemias, frases como las que... ¿Qué tipo de insultos y qué tipo de blasfemias? Pues paradójicamente algunos eran como insultos, entre comillas, a sí mismas. No entiendo.
las blasfemias, las que se ha podido leer. Vamos a quemar la conferencia episcopal, Papa no nos deja comernos las almejas, contra el Vaticano poder clitoriano. ¿Recuerdas cuando se quitan la camiseta, que personas que se quedan en el sujetador llevan pintura, llevan pintadas que pone bisexual, bollera o algo así? ¿Recuerda haber visto esto? En aquel momento, o sea, una cosa es ver y otra percibir algo concreto. En aquel momento yo no recuerdo esto. Por imágenes se ha visto con toda claridad. ¿Usted se sintió agredida moralmente cuando aquellas mujeres delante del Santísimo se desnudaron y profirieron todos aquellos eslóganes, muchos de ellos blasfemos? Como creyente, sí. ¿Usted diría que lo que se está situando allí como creyente, que entiende que al estar el Santísimo está presente físicamente nuestro Señor, usted entiende que esas actuaciones son una grave ofensa a los sentimientos religiosos de los católicos? Sí, pues contra el Vaticano, poder clitoriano, sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios, menos rosarios y más bolas chinas. Bueno, esto es la crónica de un juicio que tuvo lugar contra Rita Maestre. Acaba de publicar Arturo Pérez Reverte, el macho español, un tuit en la red social Twitter sobre Willy Toledo. Y en este tuit dice Pérez Reverte: este individuo siempre me pareció un miserable, y pone la foto de Willy Toledo, pero defiendo su derecho a insultar a Dios, a cualquier Dios, a ciscarse en reyes, caballos, sotas o lo que estime oportuno, que nunca haya blasfemado, quien nunca haya blasfemado que tire la toalla, que tire la primera piedra, ha dicho Arturo Pérez Reverte, el hombre español. Arturo, el hombre. Y esto es España, amigos. Pero es que fíjate, en el audio hay una frase de uno de los testigos que es que lo dice todo, dice, pero usted lo vio y dice, bueno, una cosa es ver y otra es percibir. Claro, si encima empezamos a introducir el concepto jurídico de lo que percibes, no lo que ves. Pero es que yo recuerdo las imágenes, porque es que también las imágenes, madre mía. Porque claro, era como que estaban hablando, bueno, pues como si estuviesen hablando de cosas súper serias, pero claro, yo creo que se sentían muy incómodos teniendo que pronunciar las frases. Dos mujeres ahí besándose, Sí. poder clitoriano, todas esas cosas decían. Bolleras, bisexuales. Era como, y de hecho recuerdo que lo estábamos viendo en el estudio y era como, es que les va a explotar la cabeza. O sea, es que no van a poder aguantar con eso, ¿sabes? Bueno, ahora mismo es trending topic el hashtag me cago en Dios. Ujú. Hashtag en las redes sociales. No sabemos si esto perturba gravemente el orden social, no sabemos si entra en el sentimiento de ofensa religioso, no sabemos exactamente qué es lo que pretendían los autodenominados abogados cristianos con esta denuncia, pero desde luego está en las páginas de todos los periódicos las frases proferidas por el actor Willy Toledo y en este momento hashtag trending topic me cago en Dios. Desde luego, si Dios existiese, de las no creo 9:56. que estuviese muy contento con abogados cristianos, porque abogados cristianos y su denuncia han hecho que cada vez más gente se cague en él. Pero es Con lo que, cual, o sea, un trending topic ahí bien... flaco favor le han hecho a Dios Sí. con esto. Sí, bueno, pues esto es lo que hay, así que muy interesante, Muy interesante. muy interesante. Pero así es la realidad. ¿Qué de tal España. vuestro fin de semana? ¿Normalito? No, bien, yo ajetreado, no he parado al final. ¿Qué has hecho? ¿Qué has ¿Qué no has hecho? parado? Bueno, tuvieron los niños partido de baloncesto, tuvimos luego comida de disfraces con amigos, luego al día siguiente nos fuimos a la piscina, celebración de mi cumpleaños con la familia, así que entre unas cosas y otras, la verdad es que ha sido intenso. Lo que menos he hecho ha sido estar en casa descansando. ¿Y tú, Mary, has pernoctado? He pernoctado un poco, pero también he descansado muchísimo. O El sea, viernes... pues eso te preguntaba, que si habías descansado, si habías Sí, dormido. el viernes además me lo quise tomar como relajación, tranquilidad y tal, que había dormido poquito esta semana. Y sí, luego el sábado sí que salí. De esas noches que piensas salir simplemente... Empieza pronto, no sabes Sí. cómo acaban. Sí, piensas salir solamente a cenar y al final... Pues, Se no, complica. Se complica la cosa, se complica. Pero bien, muy bien.
Bueno, pues me parece muy bien. Ahora empieza la larga semana. ¿Tu esgrima bien? Yo bien. Sí, ahí estaba Pues, Eufrasio enseñándome las labores de cómo acuchillar y atravesar con mi espada. Pues me digo yo que no te enseñarán eso. Sí, por si acaso, por lo que pueda pasar. Yo a pasar. Eufrasio digo, mira, yo paseo por callejones muy oscuros en la noche, los oscuros callejones de la corte, y hace falta un buen florete. Y entonces... Pero llevas florete habitualmente. Oye, que me compro un florete. ¿No te lo he contado? No. ¿No has visto mi florete? ¿No te he enseñado mi No. florete? Bueno, pues le dije a Eufrasio, oye, quiero un florete para ensayar también en casa, para entrenar en casa. Y entonces me confeccionó uno y me regaló también la espuma del fieltro que llevaba él en uno de los campeonatos. Él ha participado en numerosos campeonatos y competiciones. ¿No? Y entonces me regaló uno de sus fieltros y es un florete de estos que tú pinchas y ¡pum!, se dobla, así para hacer esgrima. Entonces hago práctica en casa. Y entonces tengo varios sistemas de práctica. He puesto, que es que no es coña, que me he apuntado a un curso de... Además le tenemos que decir a Eufrasio que se venga un día. Quiero yo que charlar con él porque es muy interesante como disciplina deportiva, bastante desconocida en España, pero que tenemos muy buenos representantes y hay gente que... Oye, y te enseñan unas habilidades que es alucinante, muchísima coordinación, es súper exigente deportivamente, es súper cansado. Y luego también mucha coordinación y mucha precisión y una capacidad de reacción alucinante. Y entonces, por ejemplo, tengo un ejercicio ahora, he colocado una pelota con una cuerdecita y entonces con el florete voy avanzando, ¡zup!, y le tengo que dar. Por ejemplo, y luego un pinchador, una especie de cosa en la pared. Es un deporte un poco violento porque, bueno, viene de los tiempos en los que tenías que hacerle heridas a la gente en sus partes vitales. Entonces, pero a la vez es un deporte noble porque no puedes disparar desde la distancia, tienes que estar cerca. O sea, es noble para tiempos, ¿no?, nobles, tienes que estar allí, no vale con... Y entonces te enseña a reaccionar frente al contrario. Me di cuenta de que una cosa que yo hacía es que, por ejemplo, mira, el sábado hicimos un ejercicio que estábamos los dos luchando y entonces cuando se te acerca tu rival, tú tienes que pincharle. Solamente es un ejercicio de pinchar, no tienes que defenderte, no tienes que tal. Simplemente es, si él se te acerca, le pinchas, si él se queda quieto, tú das un paso para atrás. Esto que parece muy sencillo, en la mecánica psicológica, hacía que yo cuando él se acercaba me iba para atrás. Entonces, mi forma de ver el mundo es defensiva, no es ofensiva. Había gente que no. Mi compañero Pedro, por ejemplo, cuando yo daba un paso, hacía ¡puma!, y me pinchaba inmediatamente. Y entonces está relacionado con una cuestión que yo creo que es puramente freudiana. Entonces se lo dije y le dije, oye, Eufrasio, ayúdame con esto porque claramente tengo una posición defensiva y esto no puede ser. O sea, a partir de ahí, das un paso, ¡plap!, te pincho, punto. Claro, en esto consiste. Yo me echaría para atrás. Claro. Hasta que le empiezas a perder el miedo a que te pinchen con eso, que luego, por cierto, toda la equipación, la indumentaria, es como de algodón finísimo. No te creas tú que llevas ahí una tela... Es verdad que es muy difícil de agujerear, o sea, difícilmente va a entrar, pero da igual, te podría pinchar con la tela para adentro, no lo sé, porque el caso es que... ¿Y te sale algún moratón? Joder, yo estoy lleno de moratones. Sí. Claro, cuando de pronto salta uno y te da ¡bumba! Y entonces, por eso a mí que me pinchen, digo, sí, claro, sí, lo que quieras. Claro, porque a las mujeres no, se les pone un peto de plástico que va dentro y entonces evitas los golpes más fuertes también, porque el pecho es mucho más sensible, pero a los hombres no se les, o por lo menos no lo he visto yo que se les ponga, a nosotros no nos pone desde luego. Y ya hicimos competición con conexión eléctrica, y entonces de eso que cuando te pinchan con la espada y se enciende un botón, y entonces vas conectado por un cable, sí. Y, entonces vas y el pequeño Fer va también, ¿no? Claro, voy con Fer. Hacemos clases padre e hijo. ¿Y quién está mejorando más? Pues por ejemplo, Fer es kamikaze. O sea, Fer viene con el le da igual Fer que es le estés agresivo, pinchando. ¿No? Es como va y entonces hace bla, 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 y te clavan todo lo que puede y como puede. Muere en el intento, le da igual. Pero los niños son kamikazes y nosotros que ya tenemos como mucho aprendido y vamos como quita de aquí. Pero depende. Luego... Hombre, y sobre todo además los niños influenciados por las películas y las series, vamos... Claro, seguro que creen que están recreando el duelo de espadas de la princesa prometida o algo así. Claro, el otro día vimos La princesa prometida y entonces ya estamos ahí. Ese es el mejor duelo de espadas. Mi nombre es Íñigo Montoya. You killed my father. Prepare today. Dice Angélica, pero ¿se puede entrar en el metro con un florete? ¿Dónde vas con eso? No se puede. No se puede si lo llevas a la vista, pero si llevas capa española y gorro como yo, pues entonces puedes ir con lo que quieras. Y si un policía se te pone tonto, le dices, en guardia. Atrás con esa porra y con ese
Y ya está. Y ya está. Pero con ese florete en realidad no puedes hacer daño. No, hombre, bueno, no, sí, puedes hacer mucho daño, ¿Sí? Sí. Hostia, yo no, porque soy un manta, pero Eufrasio, con uno de estos floretes te taladra. Hombre, tú piensas que eso es una barra de hierro finita, flexible, que vuela, te puede dejar la cara hecho un circo. Bueno, eso yo creo que si le das, sabiéndole dar, puedes atravesar un tipo. Hombre, tiene una bola así un poquito para Pero impedirlo. si es flexible, difícilmente vas a poder clavarlo. No te pongas exigente. Te estoy diciendo que llevo un arma mortal. Es una duda. ¿Eso que llevas ahí es un florete? Sí, un arma mortal. Sí. Me gustaría verte por la calle yendo con... No, tienes que estar... Con la capa, yo pagaría por verle con la capa. Tiene la punta un poco redonda, un poco aplanada, con un botón, además, que hace clic, clic. Un botoncito que es lo que hace que haga... cuando pita. Que se pone una cosa ahí. Pero, no... el florete tiene un poco la punta redonda, pero sí es peligroso porque es una vara moviéndose, una vara de hierro, o sea, moviéndose a mucha velocidad y que hombre, si te pegan una mano o en el cuello o en la cara, pues te ha dejado lindo. Cógelo, Pai, que nos están llamando de los congelados. Madre mía. Luego hay sonidos muy estridentes. Y de hecho te iba a preguntar si no te molesta cuando estás haciendo esgrima. Hay que cerrar el micro. Que tengas sonando eso, ¿no? O sea, ¿te gusta con sonido o sin sonido? Con el sonido de... Sí. ¿No te pone nervioso? No, es que además te despista bastante porque miras hacia arriba y... Claro, por eso. Igual que hoy entro en el metro y, ¿sabéis? Bueno, normalmente te ponen como una especie de musiquita, ¿no? Antes de anunciar algo, si quieren decir algo por megafonía. Bueno, pues me he metido justo en el vagón que se había quedado en bucle esa música. Bueno, no es una música, es como un pitido que es na na na, na na na, y es como nos vamos a volver locos. 10 minutos aquí metidos, encima que vamos, es que en la línea 1 de aquí de Madrid, que es horrible. Y sí, hay sonidos que te ponen muy nerviosa. Luego hay gente que tiene más tolerancia a esos sonidos. Yo no. A mí me pone muy nerviosa, sí. Estás dando sustito. Nah. Estás dando sustito, No. Mari. No, no. Hombre, ahí te despista porque estás a lo que estás y cuando pita miras a ver y en ese momento aprovecha el otro, toma, vete ahí contento, te vas a llevar ahí otro moratón. No, el otro día me hice uno en la pierna, pero en la pierna no llevamos nada más que el pantaloncito de chándal, que yo llevo un chándal de Decathlon que es más finito y entonces me tengo unos moratones, pues en teoría solo puedes dar en partes vitales, o sea, corazón, pulmones. Bien, muy bien. Claro. Y entonces ahí llevas una pequeña protección, pero que es de una tela bastante finita, pero que efectivamente evita que supuestamente no se rompe y con lo cual evita que entre ahí y tal. Pero no, te llevas unos buenos impactos. Como el chaleco antibala, ¿no? Para la bala, pero el golpe te lo llevas. Claro, lo que pasa es que el chaleco antibala es mucho, mucho más gordo. Sí. También la hostia que recibes es mucho más gorda, claro, de una bala. Pero, pero tiene su gracia, o sea, intentas evitar que te den. Ahora, es un deporte increíble, ¿eh? Y mi entrenador, Eufrasio, es un tipo fabuloso, es encantador. Es un tipo joven que estaba en la Federación de Esgrima y entonces decidió montarse su sala por libre, ha cogido un supermercado y entonces todo lo está haciendo. Cada semana que llegamos hay algo nuevo. Y entonces está empezando desde cero, está por ahí por Lavapiés, por abajo de Lavapiés, por la calle Bailén. Y merece mucho, mucho la pena. Es un deporte muy, muy interesante. Y para hacerlo además con un niño pequeño es una pasada, porque él está disfrutando, porque está como loco, empuñando un arma al pequeño Fer, vamos, lo que le faltaba. Y entonces, o sea, aprendiendo formas de matar, ¿para qué quieres más? Y entonces, y lo pasa bien, y luego ya estamos diseñando, le estoy ahí coordinando con Eufrasio un plan de formación. Claro, porque una cosa, Fer tiene que ganar, y los niños pequeños, los otros que hay, pues hay otras, o sea, somos 6 personas de padres e hijos. Y, por ejemplo, le decía a Eufrasio, digo, tenemos que conseguir que ganen confianza personal, es decir, que vean que pueden ganar, porque luchan contra los mayores, y es difícil porque tú ya tienes, aunque ellos tienen mucha resistencia, pero tú tienes pues un poquito más de... Más recursos. Más recursos y además tienes el brazo más largo, con lo cual llegas antes sin que él llegue, todo eso, ¿no? Pero necesitamos estimular la confianza, pero que no pierdan la autoridad a su padre. Digo, yo no puedo que estimular la confianza dejándome derrotar. Digo, entonces, yo quedaba con el resto de padres. Digo, yo aniquilo a tu hijo y tú... aniquilo
aniquilo a Me mi dejo hijo, aniquilar, ¿no? me dejo aniquilar por tus hijos, tú haz lo mismo. Y entonces nos dejamos con los niños pequeños, pero con el nuestro no. Hombre, la autoridad ahí siempre presente, que si no luego empezamos con las bromitas. Vamos perdiendo, digo, ya ganarás. El día que me ganes. Pero la verdad es que preparado. es bonito y está muy bien que se fomenten otros tipos de deporte, ¿no? Es verdad que lo difícil yo creo que es un deporte que probablemente tendría mucho más adeptos si hubiera más sitios donde practicarlo. El problema es que son algunos de estas prácticas o de estas actividades que es difícil encontrar sitios donde practicarlos. Sí, claro, y por eso me parece además que el hecho de que lo haya puesto en marcha alguien así desde cero, pues tiene mucho mérito, tiene mucho valor. Mira, voy a poner una foto en Instagram, una foto practicando para que veáis la pinta de preservativo que tengo. Porque cometí el error de comprarme unos pantalones negros y no puedes ir con unos pantalones negros y con barriga cervecera a practicar esgrima. Queda mal. No es una buena idea, pareces un preservativo andante. Y entonces... ¿Pero tú crees que con un pantalón blanco irías mejor? Sí. Yo pienso que vas un poco más discreto, sí. Dice por aquí, dice Angélica, oye, lanzarte a los genitales es un acto vil, pinchar de cintura para abajo es un acto muy vil si es tu padre. Un acto muy vil, porque además es un escaso reconocimiento de tu procedencia. Pero es verdad. Lanzarte no es buena idea por ahí. No, lo que pasa es que llevas también, por eso digo que parezca un preservativo vestido, porque además eso lleva como un pico que te protege también las partes nobles, que este es un deporte muy noble. Entonces supuestamente te protege, pero en realidad es como una especie de pico así de... Es un poco como... Y si te pegan, vamos, nunca me como la han naranja zurrado, mecánica, ¿no? En la película. Las chaquetas de fuerza. Me gusta tu cultura cinematográfica así de películas bipolares esquizoides No, y que pero te establezcas mira, paralelismos con la naranja mecánica. Te lo voy a enseñar porque es que llevan, o sea, el traje que llevan es parecido. Mira, verás. A ver si lo encuentro. Bueno, no lo voy a encontrar. Mira, ¿ves? O sea, a ver, no es igual, ¿vale? pero bueno, se da un aire a lo que llevas. Hombre, yo no diría que se parece, o sea, no es como llevar el calzoncillo Pero por tiene fuera. la misma intencionalidad, proteger las partes nobles, ¿no? Puede ser. Esgrima Tempo se llama mi escuela. No, está genial, la verdad, que haya otros deportes. Está súper bien. Y además que es verdad que luego hay un montón de cosas que puedes estimular y que puedes hacer que los niños aprendan con eso, ¿no? Y de eso hablamos mucho con Eufrasio. Pues es verdad que es muy importante, la coordinación es importantísima para ellos, pero también aprender a perder. Es muy importante aprender a perder. También ser respetuoso con el rival, ser colaborativo, ser caballeresco, cuando además estás recibiendo hostias. Por ejemplo, una cosa, lo primero que te enseñan es que saludas primero a tu rival, ¿no? Y cuando termina el combate, con la mano que tienes la espada, que, digamos, imagínate que la enfundas y se te queda la mano en la espada. Con esa no saludas al rival, le saludas con la otra. ¿Por qué? Porque es muy previsible que le hayas hecho heridas, moratones o dolorientes. Entonces, ante la duda de si el otro va a reaccionar de forma tramposa, pues tú siempre con la mano en la espada le das la otra mano. Por si acaso tienes que defundar otra vez, en guardia. Ay, qué complicado. Sí, somos como... Pero entonces le das la mano con la izquierda. Con la que sea necesaria, porque hay zurdos también. Por ejemplo, Fer empezó empuñando el florete con la mano izquierda. Luego ha cambiado a la mano derecha, que parece que le pesa menos. Es que pesa bastante. Al final, sobre todo cuando llevas ahí... El otro día hicimos un turno de 30 minutos, Pedro y yo, que es mi compa, el otro padre, y joder, o sea, nos tuvimos que parar porque, digo, es que nos van a tener... Esto sí que va a ser humillante. Los pequeños jugando al fútbol ahí de descanso y nosotros ahí... Tiraos. Sin oxígeno. Con oxígeno. Digo, solo falta infartarnos aquí para perder la autoridad que tenemos, la escasa que nos queda. Sí. No, tienes que enseñarle cosas. Pero, por ejemplo, los niños, pues hay muchas cosas que puedes aprender. O sea, de respeto, también de emprender proyectos, de emprender cosas, de tener iniciativa. Por ejemplo, es un deporte que se basa básicamente en la iniciativa. O sea, los puntos tienen lugar cuando tienes iniciativa, cuando te lanzas, ¿no? Y, por ejemplo, Eufrasio para eso es muy buen maestro porque hay muchas escuelas. La escuela española es muy militar. La escuela italiana, por ejemplo, dice, el entrenador te está explicando y dice, ¿por qué no me has pinchado todavía? Y digo, hombre, estoy esperando a que me autorices. Y dice, pues entonces te van a acuchillar en cualquier callejón oscuro. Haberme pinchado. Y es verdad que lo intenté cuando le intenté pillar, pero claro, un deportista de élite. Yo es que soy más de huir.
Además, yo nunca he estado en una pelea, pero yo creo que sería más de huir, ¿sabes? Ni ganas, ¿no? Ni ganas, no. Siempre he oído de esas cosas. Lleváis coquina, dicen por aquí, lo que viene a ser la huevera. No exactamente, es que es a ver, como es que tiene un trozo rollo de tela. naranja mecánica. Mary, esos son pañales, tía, o sea... Que no digo yo. Pero en realidad, no pasa nada, a ver, pero... la forma es parecida, lo que pasa es que va por dentro. No. Puedes llevar por dentro un protector especial que supongo que solo se hace en grandes combates. Pero Esas en son realidad, las coquinas. Que son las coquinas. Pero mira, para que te fijes. Esta es una chica que es la mejor del grupo. Es una chica jovencita. ¿Ves que tiene como que el traje es como que se abrocha por abajo? O sea, viene a ser como un mono, ¿cómo se dice? ¿Un body? Un body por fuera del pantalón, sí. Como un body de bebé, de esos de bebé o de ropa interior. Y entonces, mira, esta es la chica del equipo. Bueno, es que es brutal, o sea, pero es que además tiene un estilazo que te cagas. Y claro, combatir contra ella yo no quiero, porque es que cada vez que entras te machaca, te aniquila ahí. Y entonces empieza a sonar la lamparita verde y es humillante delante de mi hijo, delante de gente que no conozco. Ahí, y ya, con cara de, ¡ay, qué bien lo haces, hija! ¡Qué bien! Una chavala joven de 20 años. Porque salta del lado a lado de la pista en cuanto te descuidas. ¿Sí? Claro, porque en esto es mejor ser ágil, ¿no? O sea, la agilidad que tengas, no tener mucho peso, ¿no? ¿O no influye bueno, tampoco sobre mucho? todo... tienes que tener muchos reflejos y ser muy rápido. Sobre todo tener muchos reflejos, ¿no? Y luego pero tienes que moverte estar mucho. en muy buena forma porque además estás haciendo mucha presión porque estás con las rodillas dobladas y moviéndote de lado de la pista, que no sé, son unos cuantos metros y vas corriendo para adelante, corriendo para atrás y luego psicológicamente es brutal, cansa mucho. Y luego además tiene una técnica muy específica para dar los pasos, ¿no? Sí, o sea... Para avanzar y retroceder. Sí, porque además tienes colocados los pies de manera que puedas hacer movimientos en todas las direcciones, movimientos muy repentinos, entonces tienes que estar bien colocado porque eso te permite saltar para un lado, para atrás, para adelante y tal. Y luego tiene cuestiones muy... Pero yo con la memoria que tengo, claro, es patético, porque es que no estás al lado, Pai, a mí me dicen fondo y yo, me acabas de decir que era, pero voy a quedar como otra vez humillado ante el Minue, pues sí. Bueno, es muy emocionante, está muy bien, rápido como una serpiente. Y así me estoy entrenando yo para las artes del florete. Que luego tienen eso, muchas cosas que puedes... A mí me gusta, la verdad, me gusta estéticamente y me gusta mucho como deporte. Me parece que es un deporte muy interesante. Y ya ¿Has encontrado tu deporte? Yo creo que sí. La prueba es que hemos renovado un mes más. Ah, mira. Sí, vamos mes a mes ahí como las 1001 noches. ¿Sabes cómo es el cuento de las 1001 noches? Es una novela preciosa. Sí, ¿no habéis leído? Es una novela bastante... ¿Son muchas? Sí, pero la novela Las 1001 noches es un cuento que engloba muchos cuentos, porque son 1001 noches. Pero no, es bastante para adultos, es bastante intensito. Bastante... Sí, es bastante calenturiento, orientalmente calenturiento. Erótico. Y entonces está muy bien porque la cosa es que, no me acuerdo, era un rey, un visir o lo que sea, que tiene ahí una señora y cada noche comparte con una señora y luego las asesina. Te puedes imaginar el panorama. Qué bonito. ¿Qué nos estás queriendo decir? No, y entonces lo que hace, pero lo que ocurre es que llega una mujer muy inteligente que le cuenta un cuento esa noche y le comienza otro que no le termina de resolver. Y entonces dice, has sobrevivido una noche más, mañana veremos. Y al día siguiente otra vez, termina el cuento que había empezado y le cuenta otro. Bueno, pues si os dais cuenta, esa es la dinámica de cualquier serie de televisión. Te empiezan una historia, terminan la anterior y así te van enganchando capítulo tras capítulo. Pues eso es lo que hizo en Las 1001 noches. Hombre, lo que hacen es, antes de terminar de resolver la primera intriga, te empiezan a plantear la segunda, para que en ningún momento te sientas que no tienes ninguna intriga, claro. Seresade. Y dice, uy, pues yo lo leí de pequeña, dice Sidralcat. Claro, lo que pasa es que luego hay muchas versiones. No, que tampoco lo... No, pero digamos, el original no se lo ha leído nadie. Lo que te has leído es a lo mejor... pues Goliat y... No, ¿cómo se llamaban los cuentos estos? La lámpara maravillosa, cosas Aladín. así. Aladín, algunos de los que forman parte de Las 1001 noches, todos, Sinbad, el marino y todas estas. Pero lo que no... El original, el libro original, luego hay ediciones para niños pequeños, pero el libro original tiene ahí su Harun el Rashid. Así.
Sí, sí. Aquí hay gente que se ha quedado todavía en la coquina. En la coquina. Que no llevo coquina, que no se lleva de eso. Puede que esté arriesgando algo. Eso es verdad. Pero se supone que el traje... ¿Te podemos regalar una coquina? No, gracias. No quiero ir ahí. ¿Habrá tamaños en eso? Pues seguramente, claro. ¿Y cómo sabes cuál es tu tamaño? No lo sé, pero no tengo una especial preocupación con ese tema. O sea, que supongo que... No te has visto en la necesidad de... No me he visto en la necesidad. A investigar ese tema, ¿no? Claro. Tampoco quiero abrir un es una protección muy importante, Fer. La coquina, hombre, no te quepa duda. Según qué deportes, sí. Lo que pasa es que, no sé yo, bueno, una pieza de plástico me lo puedo hacer con una botella de Fombella. Hombre, no, porque se abolla. Hombre, sí, eso no protege mucho. O sea, ¿sabes? Aparte que sonaría. Irías caminando y allí a clac, 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 clac. De verdad, o sea... Entramos en unos territorios que no me gustan nada. ¿Por qué? La coquina empodera al macho, dice Angélica Llamera. No sé por qué nunca he pensado en estos términos de el hombre y la tierra. Hombre, se supone que sí que le podría empoderar, ¿no? Porque estás protegiendo... ¿Vosotros veis el hombre y la tierra? ¿Hasta cuánto puede durar esta sobremesa? Mucho. Está empezando a coger tintes de... El día de la droga. Del día de la droga. Sí. Me gustaba a mí mucho Félix Rodríguez de la Fuente. Qué raro que Google no nos haya escuchado cuando estábamos diciendo eso, que me hace ponerlo todo ahí. ¿No veíais el hombre y la tierra? Nosotros teníamos un Super 8. ¿Sabes lo que es un Super 8? Uh-huh. Sí. No lo sabes. Que sí. Tú sí, Pai, pero Meri. Sí. Bueno, pues nada, ya está. Vas a ver, Meri, lo que es un Super 8. Si no sabías lo que era la Betamax. Y el Super Cinexin. Anda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? El hombre y la tierra. Ah, serie canadiense. Me he equivocado yo de seguir contar algo. Me encanta. Hoy está siendo un día... Sí, estamos un poco espesos, ¿no? Estamos un poco espesos. Obtusos. Un poco de lunes, en realidad. ¿No? Sí. Bastante. Pero bueno, esta es la sobremesa cafetera. Este lunes gris, además, que ha amanecido, por lo menos aquí en Madrid, ¿no? Vaya, la web de Televisión Española me ha aniquilado el navegador. Gracias. ¿Te está troleando? Sí. Era el hombre y la tierra, ¿no? Sí. El hombre y la tierra, sí. Sí, el hombre, y me sale el hombre sapiens. Y la tierra, por cierto, me estoy leyendo ahora un libro absolutamente maravilloso que se llama Los estúpidos, no, los absurdos, los idiotas. Bueno, luego os lo digo. Otro día os lo digo. Maravilloso. O sea, te estás leyendo varios a la vez porque te estabas leyendo Sapiens también. Sí, no, lo que pasa es que Sapiens lo tengo un poquito en la cama, así en la esta, y lo voy cogiendo a trocitos. No lo estoy leyendo como de forma continuada. Mira. La coquina. El macho ibérico Arturo Pérez Reverte y Willy Toledo. ¿Tú crees que, claro, si haces esto sobre el macho ibérico, aunque no te debes reír de las... Esto sí que es ofensa al sentimiento religioso. Si te metes con Félix Rodríguez de la Fuente en España, te has cagado. Esto sí que es ofender el sentimiento religioso. Nos ha jodido. No se debe. A mí me cae bien Félix Rodríguez de la Fuente. Fue un referente para toda una generación. A mí esto me retrotrae a cuando era niño y mi padre nos ponía un Super 8 y nos ponía una peli de El hombre y la tierra, que las teníamos en Super 8. Teníamos unas cuantas y entonces las ponía ahí en la pared y entonces era como todo un acontecimiento que nos pusiera el proyector ahí. Sí. Ay, cómo va pasando el tiempo, ¿no? Sí. Me pasó una cosa, ayer lo puse en Instagram, me pasó una cosa alucinante, es que además te hace pensar sobre cómo se configura la mente de los niños. Cuando voy a casa de mi madre, no puedo evitar, cuando me siento en el salón, mirar a la estantería, al último estante de la estantería que hay en el cuarto de estar, donde están todos los libros, donde está... Y siempre miro hacia arriba, porque mi padre, cuando éramos críos, me dijo una vez, pues yo creo que la colección de Mafalda, de los cómics de Mafalda, están en el último estante. Yo creo que los guardamos ahí, la teníamos entera. Y entonces, durante años, pensé que estaba ahí, hasta que ya, pues en un poquito más adulto, eso siendo niño. Me asomé una vez y me di cuenta de que no había espacio realmente. Podías pensar que sí, pero no había espacio realmente para que cupiera ahí nada de la colección ni de nada. Pero eso no ha evitado que desde entonces, cada vez que me siento en ese sofá, en ese salón, mire hacia arriba pensando, pero podría estar allá arriba, quizá más atrás.
Aunque sé perfectamente que es imposible, aunque ya no hay ni siquiera libros en ese estante. Pero la mente se te queda ahí, entonces nunca, o sea, no puedo evitar sentarme. Me parece fascinante sobre el funcionamiento de la mente, ¿no? Y de cómo se te quedan, que además es un poco en relación a lo que hablábamos el otro día, cómo se te quedan ciertas cosas, ¿no?, en el recuerdo, que suelen ser cosas que a lo mejor pues no te parecen, hay muchas veces son cosas que son una tontería, ¿no?, pero no, se te quedan como grabadas de cuando eras pequeño y además desde la visión de cuando eras pequeño, ¿no? Todas las cosas, como lo veías todo muy grande, pues eso, los pequeños rinconcitos también te parecían como muy curiosos, aunque ahora ya los conozcas, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, siempre que iba a casa de... Claro, mis abuelos, los de la parte de Salamanca, tenían una casa muy, muy chula, una casa baja y demás, y tenían pues muchos recovecos, y uno de ellos era como en una especie de zona abuhardillada, había que subir por una escalera que se movía bastante y a mí me daba mucho miedo, pero mi abuelo subía, y entonces yo tenía que hacer todo lo que hiciese mi abuelo, ¿no? Y entonces subías y demás, y bueno, y arriba simplemente lo tenían como despensa, luego también tenían, bueno, pues muchas, no sé, muchas cosas y tal. Yo ya conozco ese sitio, pero aún así, cada vez que voy a casa de mis abuelos, miro también para arriba, veo la escalera y me acuerdo de esa primera vez, ¿no?, que conseguí subir con todo el miedo del mundo, pero sabía que tenía que hacerlo. Y si es verdad, se te quedan ciertas cosas, ¿no?, grabadas, que no sabes por qué, pero que, bueno, tampoco les das, tampoco piensas que fuesen tan importantes, ¿no?, pero se te han quedado ahí grabadas. Pero es curioso porque a veces se te quedan grabadas cosas muy intensas, porque han sido muy intensas, pero en otras pasaba incluso a veces cuando estudiabas, ¿no? Se te quedaba el nombre de un rey que no sabías muy bien por qué, pero ese te acordabas perfectamente y en cambio te costaba mucho memorizar los de otras cosas, otros nombres de batallas, no sé, realmente es interesante cómo funciona el cerebro, ¿no? Porque hay determinadas cosas como que captan nuestra atención y se te quedan grabadas, o algunos números de teléfono o esas cosas, y sin embargo otras pasan sin pena ni gloria. Claro, a mí la mayoría de cosas en mi vida pasan, o sea, no es que pasen sin pena ni gloria porque las valoro, pero que no consigo retenerlas, tengo muy mala memoria. Pero, por ejemplo, me acuerdo de cosas, por ejemplo, también me acuerdo de cómo comía mi abuelo. ¿Pero por qué? Bueno, pues me fijaba muchísimo. Siempre me ponía al lado y entonces me quedaba, porque además a mí no me gustaba comer, y entonces me pasaba la hora comiendo, pues bueno, en vez de comer, pues estaba hablando. Y era una de las cosas, entonces me fijaba simplemente en cómo comía mi abuelo y es algo que se me ha quedado marcado, no sé por qué. Sí, son cosas súper absurdas. No lo sé, la mente de los niños. Mira, estoy leyendo La Vanguardia. Hallan decenas de pájaros muertos en medio de una autovía cerca del polígono químico de Tarragona y, según algunos testimonios, sintieron fuertes olores. Ahora la policía investiga los hechos. Hay decenas de pájaros muertos sobre la autovía. La foto es brutal, es demoledora. Y nos enteramos de las cosas de casualidad. Si nadie dice nada, si no aparecen estas fotografías, no nos enteramos. Es brutal. Es absolutamente brutal. Me parece muy, pero que muy, muy, muy preocupante. Bueno, pues... Bueno, ¿qué es la vida? Que la vida son estas cosas que a veces nos traen recuerdos infantiles y todo eso. Nada, nos vamos a marchar. Mañana volvemos, mañana más. Bye, Vale. Mary, gracias. Hasta mañana. Gracias. Bueno, cuidaos mucho, disfrutad. Almohadilla, La Cafetera, adiós, el hashtag del programa. Muchas gracias a todos por vuestra compañía, por vuestra familiaridad. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.